Bueno, pues vamos a empezar esta sesión sobre educar en el antropoceno, la introducción de la sostenibilidad en el currículum. Esta es la segunda sesión del tercer módulo sobre gobernanza universitaria para la transición ecosocial. Y bueno, para la sesión de hoy agradecer muchísimo tanto a Luis González Reyes como a David Bernat, que nos van a acompañar hoy para hablar de este tema. Y bueno, no voy a extenderme mucho hoy en la presentación, simplemente sobra decir que en un espacio como es la universidad, la cuestión de cómo enseñamos, de cómo formamos, sobre todo a las personas que entran, ¿no? con 18, con 19 años, pues cómo formamos a las nuevas generaciones, es una cuestión fundamental. Las movilizaciones actuales por el clima seguramente no estarían ocurriendo si no fuera porque una chica, porque una estudiante como fue Greta Thunberg, empezó a hacer huelga los viernes delante del Congreso. Y bueno, en este sentido solamente comentar que seguramente la importancia de esta sesión esté en sacar claves para que de nuestros colegios, institutos y universidades salgan muchas más Greta Thunberg, muchas más personas dispuestas a dar la cara y a defender su futuro. Así que hoy vamos a hablar de educación ecosocial. Para ello va a empezar en primer lugar Luis González Reyes. Él es doctor en Ciencias Químicas y es miembro de FUGEM, también de Ecologistas en Acción y de Garúa, y autor y coautor de obras muy de referencia, como son La espiral de la energía o Educar para la transformación ecosocial. También nos acompaña David Bernat, que es profesor de esta facultad. Él es antropólogo, es investigador y docente aquí en la Complutense y docente en el Programa de Estudios Avanzados en Prácticas Críticas MN-CARS, que ahora él nos explicará exactamente en qué consiste. Así que, bueno, sin más preámbulo, ya te doy todo el tiempo, Luis. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, pues muchas gracias por la invitación a la Ecoaldea. Es un gusto venir a este pedazo de jornadas. Habéis montado un programa súper interesante y completo. Bueno, contaros un poco. Yo lo que voy a traer sobre todo es una experiencia práctica, concreta, de cosas que estamos haciendo en una institución, en FUEN, que ahora os contaré un poco de qué va, y que está muy aterrizado a lo que tiene que ver con educación infantil, primaria y secundaria. Esto quiere decir que hay una primera parte de lo que voy a contar que tiene que ver más con reflexiones generales, que es fácilmente aplicable a lo que es el ámbito universitario, pero hay otra segunda parte que van a ser pues, unas cosas mucho más concretas en las que bueno, pues están más circunscritas a ese ámbito. Me parecía más interesante traer lo que es una experiencia real, que solamente la parte de las reflexiones, máximo una experiencia real que todo el mundo hemos vivido, porque todas las personas que estamos aquí ya hemos pasado por esa etapa infantil, primaria y secundaria, y de alguna manera pues vamos a poder sacar también una serie de aprendizajes y demás a partir de ahí. Así que sin más preámbulo, empiezo. Os cuento primero lo que es FUEN, simplemente para que podáis situar bien de dónde viene esta propuesta y en qué lugar se está llevando a cabo. FUEN es una fundación que tiene más de 50 años de historia y que ahora mismo tiene dos áreas. Un área que se dedica a los temas educativos, con 3 centros en régimen de concierto en la Comunidad de Madrid. Son 3 centros grandes que tienen todas las etapas educativas, desde infantil hasta bachillerato y uno de ellos también formación profesional. Y luego además tiene un área más pequeña, que es un área ecosocial, en la cual nos dedicamos a hacer investigación y también a promover pues, distintas iniciativas que pongan en marcha sociedades realmente democráticas, aumenten los grados de cohesión social y hagan pues, que nuestras vidas sean realmente sostenibles. Y lo que os voy a plantear es la intersección de estos dos elementos, que por otra parte es la seña de identidad de nuestro proyecto y que, bueno, pues, que tiene como un emblema básico pues, lo que os voy a contar a continuación. Primero, un marco que sé que en estas jornadas habéis trabajado sobradamente, pero simplemente por refrescarlo, ¿no? ¿En qué situación estamos? Porque esto luego va a tener mucho que ver con qué tipo de educación damos. Bueno, pues estamos en una situación de crisis tremendamente compleja, en la cual se interaccionan distintos elementos. Hay elementos económicos que plantean que lo que estamos viviendo es una de las grandes crisis de nuestro sistema económico, del capitalismo, que puede ser incluso una crisis terminal, por lo menos en lo que es el capitalismo global, sino del sistema en su totalidad.
Esto se interseca con una crisis social marcada por unas amplísimas desigualdades, tanto en el reparto de la riqueza como en el reparto del poder, y además lo que se ha venido a caracterizar desde la economía feminista como una crisis de los cuidados, es decir, una desatención a elementos básicos para la reproducción social. Y sobre ellas se estructura una crisis ambiental que nunca antes ha conocido la humanidad, con una extralimitación en el uso de recursos y una extralimitación en lo que es la saturación de sumideros ambientales, es decir, de los grandes basureros que tenemos en el planeta, como nunca antes había existido. Y una primera pregunta que uno se podría hacer es, bueno, tenemos esta crisis múltiple que está cambiando de forma palpable y de forma sentida pues nuestra realidad. ¿Está nuestro sistema educativo preparado para esto? De alguna manera, ¿qué es lo que habría que aprender dentro de este tipo de cosas? Habría que hablar de esa crisis energética, de esa crisis de biodiversidad, de esa crisis que tiene que ver con el cambio climático. Habría que hablar pues, de ese mundo tremendamente desigual, de cómo eso se relaciona con nuestro sistema socioeconómico, con el capitalismo. Bueno, desde nuestra perspectiva, eso habría que abordarlo, y ahora voy a explicar cómo proponemos abordarlo, pero desde la perspectiva de nuestras leyes educativas parece que no. Lo voy a ejemplificar de una manera un poquito caricaturesca, pero que yo creo que puede resultar un poco ilustrativa pues, de qué tipo de leyes educativas tenemos ahora sobre la mesa, la LOMCE, que es la actual ley en vigor. Bueno, pues en el decreto de enseñanzas mínimas de infantil, primaria y secundaria, ya digo, de la LOMCE, pues la palabra tecnología aparece 126 veces, la palabra digital 86 veces, la palabra planeta aparece solamente un par de ellas, la palabra madre no aparece, parece que esto no tiene nada que ver con las cosas que tenemos que aprender en la vida, ¿no? Y la palabra árbol aparece 6 veces, pero 4 de ellas se refiere a árboles lógicos, nada que ver tampoco con lo que tiene que ver con la vida. Nuestra conclusión, y esta es una de las génesis del trabajo que os voy a presentar, es que, bueno, pues en absoluto está nuestro sistema educativo preparado y afrontando los retos que tenemos por delante, y bueno, pues si esto no ocurre de manera general, me he debido decir algo que hace que Google se despierte. Si esto no ocurre de manera general, vamos a tomar las riendas de nuestra educación desde el punto de vista particular y poner en marcha una serie de herramientas que puedan ser compartidas y que puedan ser apropiadas pues, por otros actores educativos. Así que cuando nos pusimos en marcha, lo primero que hicimos es, bueno, esto no es nuevo en nuestra propia fundación, que llevamos muchos años de trabajar temas ecosociales desde el punto de vista educativo, pero tampoco es nuevo desde el punto de vista de otras organizaciones que llevan también haciendo mucho trabajo sobre este tipo de historias. Así que vamos a sacar aprendizajes de lo ya hecho y a partir de ahí a intentar dar un salto hacia adelante desde el punto de vista cuantitativo y sobre todo cualitativo. Bueno, pues, ¿cuáles son las premisas de partida sobre las que partimos? Bueno, pues que esta crisis múltiple que tenemos está cambiando radicalmente nuestro mundo en el presente y lo va a hacer bastante más en el futuro. Y esto tiene por lo menos 2 consecuencias, desde nuestro punto de vista, importantes para nuestra práctica docente. La primera es que, claro, ¿qué estamos haciendo cuando nos metemos dentro de un colegio? Cuando nos metemos dentro de un colegio, lo que estamos intentando es capacitar a las personas pues, para que tengan las habilidades suficientes para desenvolverse en los mundos que van a venir por delante. Porque realmente muchas de esas habilidades no las van a emplear al día siguiente, que también, sino muchos lustros o varias décadas por delante. De manera que una pregunta que todo profesor que quiera hacer su trabajo con calidad se debería hacer es ¿cómo va a ser el futuro? O sea, ¿qué formato vamos a tener de futuros? Porque si realmente el futuro está cambiando, tendré que buscar pues, qué elementos necesita aprender la gente para desenvolverse dentro de ese futuro. Y desde nuestra perspectiva, este es un elemento central a la hora de pensar qué tipo de educación hacemos. Un segundo elemento central que deberíamos hacer es que, bueno, hay quien considera la educación como una especie de servicio individual. Desde nuestra perspectiva, la educación no es un servicio individual, no es un servicio a la persona, sino que es un servicio social, es un servicio colectivo, es un servicio para el conjunto de la comunidad. Y si es un servicio colectivo, tiene que permitir que el conjunto del colectivo avance, mejore. Y desde nuestra perspectiva, eso significa avanzar en lo que tiene que ver con la conformación de sociedades más ecosociales, es decir, sociedades realmente democráticas, sociedades justas y sociedades sostenibles. Así que, pensando
en entender la educación como un servicio social, no solamente tengo que responder a los desafíos que existen y que van a existir en mayor medida conforme avance la crisis que tenemos, sino que además tenemos que permitir que las personas hagan un aporte en positivo a sus sociedades, haciendo pues, que aprovechen las oportunidades de esta crisis múltiple en la que nos estamos moviendo. ¿Cómo lo han intentado hacer otras experiencias y qué cosas merece la pena que aprendamos de esas otras experiencias? Una primera idea. Muchas veces, cuando se trabajan estas cosas dentro del ámbito educativo, no se hace con el conjunto de la población escolar, se hace con una parte. Esa parte que está más motivada y que por eso se ha apuntado a Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente, una optativa que tenemos en secundaria, o aquella población que da la casualidad que le ha tocado un profe que estaba motivado y que, bueno, pues como consecuencia de ello, pues ha abordado esto. Bueno, si esto es un tema fundamental para todas las personas, tendremos que abordarlos con el conjunto de la población escolar. Una segunda idea es que muchas veces los temas ecosociales, bueno, han estado en los minutos de la basura de la etapa escolar. Es decir, pues una vez que había acabado la evaluación y bueno, pues que teníamos que hacer tiempo hasta que llegasen las vacaciones o bueno, en las tutorías o cosas de estas. No, si esto cumple un papel central en nuestra vida, tendrá que cumplir un papel central también en los espacios docentes y lo tendremos que meter en el corazón de los procesos de cambio y de las cosas que se están aprendiendo dentro de los colegios. La tercera idea es que una de las cosas que se saben desde hace mucho tiempo, desde el punto de vista pedagógico, es que no aprendemos las cosas así. Pues nos lo contaron una vez, nos lo aprendimos y ya está, ya lo sabemos. No. Los procesos educativos son procesos mucho más complejos en los que tenemos que volver repetidamente sobre cosas que hemos trabajado previamente y conforme volvemos sobre ello lo hagamos con grados crecientes de complejidad. Bueno, igual que tenemos un currículo diseñado para eso en matemáticas, en el que volvemos sobre cosas que hemos visto anteriormente, pues con grados de complejidad mayor, pues también lo tendremos que tener con los temas ecosociales. Tendremos que ser capaces de hacer esa mirada cada vez más compleja y ordenada, teniendo un currículo que se va estructurando en vertical y que va cobrando coherencia de curso a curso, sin repeticiones excesivas y sin huecos que se puedan ir dejando temas importantes. Pero no solamente necesitamos esta mirada en vertical, necesitamos una mirada en horizontal. La vida, la realidad, nuestro entorno, no es una caja compartimentada en la que, mira, aquí está el trocito de física y química, aquí está el trocito de geografía e historia y aquí está el trocito de lengua, sino que es un todo. Bueno, pues ese todo tiene que guardar coherencia dentro de lo que trabajamos dentro de las escuelas, romper esa compartimentación de la realidad hecha a partir de asignaturas, pero también tiene que tener una coherencia desde el punto de vista de lo que trabajemos desde la perspectiva ecosocial. No tiene ningún sentido que mientras que en física y química abordemos pues, los problemas de los combustibles fósiles, pues en inglés estemos diciendo qué maravilloso es viajar. Tendremos que tener una coherencia entre unas asignaturas y otras. Esa mirada no solo tiene que ser en vertical, como he dicho antes, sino que también tiene que ser en horizontal. Relacionado con lo que acababa de comentar anteriormente, necesitamos esos enfoques globalizadores, necesitamos entender que la vida sucede todo a la vez y que tenemos que tener esa capacidad de entender lo global, porque además precisamente en lo global es donde nos está yendo ahora mismo pues, lo importante, ¿no? Donde están las claves de los cambios que se están produciendo a nivel planetario. Una de las cosas que muchas veces se plantean cuando se proponen, como voy a proponer, currículos pues, con una marcada y explícita carga ideológica, es que estamos haciendo un proceso de manipulación en la educación. Bueno, la primera idea es que no existe ningún tipo de educación neutral, eso es un oxímoron, es una historia que vive en el mundo de las ideas. Todo el mundo cuando va a clase va con su carga detrás. Y con lo que haces o con lo que dejas de hacer, estás tomando opciones y estás demostrando pues, tu forma de ver y de estar en el mundo. La diferencia no es si existe una educación neutral o no neutral, que no existe la educación neutral, toda educación tiene una carga detrás, una u otra, sino si existe una educación que manipula o que no manipula. Y nuestra opción es claramente una opción de educación no manipuladora. Luego entraré en algunos detalles porque ahí la clave mucho está en la parte metodológica, ¿no? Qué tipos de métodos utilizamos, pero el hecho de plantear un currículo explícito tiene que ver mucho también con no manipular. Porque yo cuando a la gente le digo, mira, esto es sobre lo que vamos a trabajar, tú luego te puedes poner las reservas que quieras. Te puedes levantar las barreras que te dé la gana y las familias pueden hacer también las barreras que quieran.
Cuando yo no te estoy explicitando lo que tengo por delante y te lo voy a intentar meter por detrás, ¿no?, como una especie de currículum oculto, bueno, pues es donde podemos entrar en situaciones de manipulación. Nuestra apuesta es tener currículums abiertamente explícitos en las cuales podamos dialogar y podamos construir colectivamente, y luego ya digo que entrar en la parte metodológica. Una última idea tiene que ver con que, bueno, el profesorado tiene un papel importante en los procesos educativos, pero en absoluto un papel único, mucho menos pues conforme vamos avanzando en los grados educativos, ¿no?, y cuando llegamos, por ejemplo, a la universidad. Necesitamos, en los procesos de enseñanza y aprendizaje, meter a los grupos de iguales, al resto del alumnado, a las familias, al personal de administración y servicios, porque todo el conjunto de la comunidad educativa es quien va a ser capaz de realizar los procesos de transformación realmente potentes, realmente profundos, ¿no? Y desde ahí necesitamos pensar en comunidades educativas y no solamente en agentes de la comunidad. Desde ahí, nuestra apuesta y nuestra propuesta, como consecuencia, pues un poco de todos esos aprendizajes, es que lo que necesitamos es un enfoque transversal de los temas ecosociales. ¿Qué significa un enfoque transversal en la pedagogía? Significa un enfoque que atraviese el conjunto de prácticas que vamos haciendo, el conjunto de contenidos que vamos trabajando, pero no solamente que lo atraviese, sino que se conecte con ellos. Si no hay un proceso de conexión, en realidad no estamos haciendo un enfoque transversal, sino que lo que estamos haciendo es una especie de pegote. Tiene que tener coherencia una cosa con la otra. Bueno, pues, ¿cómo podemos hacer esta mirada ecosocial en la educación? ¿Cómo podemos hacer este enfoque transversal? Bueno, hay distintos ámbitos en los que los espacios educativos podemos trabajar. Un primer ámbito es en el modelo de gestión. Y cuando pensamos en el modelo de gestión, podemos pensar en a qué empresas se compra, por ejemplo, empresas que puedan estar enmarcadas dentro de la economía social y solidaria, cómo tomamos las decisiones y si realmente pues, hay una toma de decisiones democrática o no. Justo hablábamos de este tema al raíz de las elecciones que tenéis hoy, en la cual pues, la mayoría del órgano de gobierno de la universidad pues, está controlada por el profesorado. Bueno, pues qué capacidad de decisión y de toma de decisiones realmente democráticas hay en órganos de ese tipo, ¿no? ¿Cómo gestionamos los conflictos? Porque se pueden hacer de distintas maneras, en las que los protagonistas estén jugando una parte importante, es decir, que el alumnado, que es el protagonista del grosso de los conflictos, juega una parte importante en la mediación y en la regulación de esos conflictos, o que no las juegue. Los podemos hacer mediante métodos violentos o no violentos. Los podemos hacer mediante métodos que incluyan el diálogo o solamente mediante mecanismos represivos. Eso también tiene un componente muy importante desde la perspectiva de qué tipo de marco educativo estoy haciendo. O podemos pensar en espacios de coordinación específicos de temáticas ecosociales que no sean solamente por parte del profesorado, sino también por parte del propio alumnado de manera autónoma o por parte de lo que podrían ser los espacios familiares, incluso también espacios mixtos en los que estén los distintos agentes. Bueno, esas 4 cosas se están haciendo en nuestros distintos colegios y ahí veis, bueno, y en otros muchos, ni mucho menos somos los únicos, y ahí veis pues algunas de los ejemplos. Esto es una asamblea de alumnas y de alumnos, ¿no?, que estaban, bueno, pues preparando una serie de movilizaciones, ¿no? Ahí lo que veis es nuestra participación dentro de lo que es el mercado social madrileño y que habla pues de esas políticas de compras y demás, ¿no? Y estos serían pues, los 13 elementos que en uno de nuestros centros se trabajan para trabajar pues, todo el tema de la mediación desde una perspectiva pues, de participación activa del alumnado y también desde una perspectiva no violenta. Os voy a poner siempre ejemplos de lo que hacemos en FUEN, no porque considere que FUEN somos la repera y hemos llegado al final del camino, que en absoluto, sino por hacer pues, más real estas cosas. No cuento cosas de algo que suceda, vete tú a saber dónde, ¿no?, en Tailandia o en Uganda, sino de algo que sucede pues, aquí en la Comunidad de Madrid y que os cuento de primera mano. Es desde ahí, ¿no?, desde hacerlo más cercano, desde lo que voy a ir contando, pues ya digo ejemplos de lo que hacemos, que en realidad es una teorización que se puede aplicar perfectamente y que de hecho se está aplicando en otros espacios. Decía, un primer elemento que tiene que ver con la gestión, pero podemos hacer más cosas. Un segundo elemento tiene que ver con entender que puede participar, es más, que debe participar el conjunto de la comunidad educativa para hacer procesos de cambio realmente transformadores. Y ahí tenemos distintas cosas puestas en marcha.
Por ejemplo, tenemos grupos interactivos en los cuales en el aula entran las familias para facilitar los aprendizajes. No entran como profesoras o como profesores, ese es otro rol distinto, sino que entran como facilitadores de los procesos de aprendizaje a través de facilitar que el alumnado se ayude entre sí. Y esto genera no solamente una serie de aprendizajes de lo curricular potentísimos, sino también unas transformaciones de lo que entendemos por solidaridad, no en abstracto, sino en lo concreto, gente que dedica su tiempo libre a ayudar a otras personas. Eso es una muestra de solidaridad que yo vivo, que no me lo cuentan, sino que lo vivencio, y sobre esta idea volveré más adelante. Otra de las cosas que hemos hecho es que hemos creado grupos de consumo dentro de nuestros coles, de manera que a la que vienes a recoger a tu hija o a tu hijo, te puedes llevar la cesta de la compra. Y esto, más allá de ser un espacio de participación igualitario entre familias y profesorado, porque se juntan en el grupo de consumo, porque están familias y profes allí participando, genera otros imaginarios distintos. El centro ya no es solamente un centro escolar, es un centro alimentario también. Es algo que me permite satisfacer más de una necesidad, de mis necesidades básicas, con lo cual cambia mi imaginario de lo que tengo alrededor, y a partir de cambiar el imaginario, y un imaginario con un componente ecosocial muy potente, ¿no? Bueno, pues cambian también mis prácticas y cambian mis relaciones y mis formas de actuar. Una tercera idea, que solo enuncio ahora porque luego voy a contar con un poquito más de detalle, es que estamos elaborando materiales con perspectiva ecosocial. Y eso tiene mucho que ver con que participe el conjunto de la comunidad educativa. Porque cuando yo realizo y pongo en marcha un material didáctico como este, que estamos ahora mismo trabajando, es un material que obviamente el alumnado trabaja, pero no solo el alumnado. Porque las familias, cuando este material llega a sus casas, pues también lo ven, y es una manera de buscar pues, vías de conexión y de buscar discursos comunes con las familias, pero por supuesto el profesorado también. El alumnado no es el único que aprende de los materiales didácticos que utilizamos, sino que el profesorado también nos nutrimos mucho de él, y desde ahí es una forma de buscar también pues, labores de coherencia entre estos elementos. Y además, otro último ejemplo es que tenemos puesto en marcha muchos proyectos, bueno, unos cuantos proyectos de aprendizaje-servicio en los cuales pues, no solamente el alumnado trabaja con la realidad, no con una abstracción de la realidad, sino con la realidad que le rodea, sino que además se convierte en un actor de esa realidad, haciendo un servicio y transformando su entorno. Bueno, ahí veis uno de los grupos de consumo, ese sería uno de los grupos interactivos funcionando en uno de los coles y vale. Tercera idea, los entornos en los que nos movemos no son en absoluto neutrales. Los entornos educan y educan mucho. De manera que transformar los patios, los pasillos, los baños, desde una perspectiva inclusiva y desde una perspectiva que permitan el contacto con la naturaleza, en absoluto es irrelevante, sino que están dando también una carga ecosocial a lo que son nuestras prácticas. Pensar en infraestructuras ecológicas, en la medida que la economía lo permite, pero por lo menos accesibles, también tienen una carga importante. Cuando hablamos de temas de sostenibilidad, de temas de ecología, bueno, eso no se puede ver en un libro. Eso se tiene que vivenciar y lo tenemos que poner en práctica. Así que necesitamos tener huertos escolares, como tenemos en nuestros coles y en un montón de ellos más, pero incluso dar saltos más adelante. En uno de nuestros centros ahora mismo estamos terminando de construir un aula viva, de manera que hay una parte del temario, una parte del currículo que no se va a dar entre cuatro paredes, sino que se va a dar en el exterior, en ese aula que está preparada para eso, para trabajar pues, con lo vivo, desde lo vivo y articulando desde ahí, con un currículo que se adapta a este tipo de historias. Igual que esta facultad está decorada en sus paredes, ¿no? Y los mensajes que hay en las paredes transmiten toda una serie de ideas, ¿no? Bueno, pues así trabajamos también dentro de nuestros centros. O pensar que en lugar de tener aulas separadas, primero A, primero B, primero C, pues tengamos un aula corrida en la que se mezclan A, B y C, es pensar en otro tipo, a partir del cambio de lo que es la infraestructura, en otro tipo de educación. Porque de pronto no hay un profe de referencia, sino que hay 3 o 4 profes de referencia, porque de pronto empiezas a funcionar por rincones y el alumnado empieza a trabajar por equipos con otra serie de metodologías que hacen pues que nuevamente esas cosas que muchas veces decimos en abstracto como la solidaridad se apliquen, o cosas como el apoyo mutuo sea una realidad en el día a día del aula. Bueno, pues ahí veis una de las transformaciones que hicimos en nuestros patios, uno de infantil, en la que utilizando material reciclado, como veis, palés, pues bueno, pues le empezamos a pensar en distintos usos distintos al juego de pelota, pues típicamente hegemónico en los patios y además pues típicamente masculino, ¿no? Este es uno de los hall,
y con una exposición que se montaron pues, sobre las personas refugiadas. Ahí veis una de las aulas en las que hemos tirado los muros y cómo se comunican entre ellas y cómo a partir de ahí se hacen trabajos distintos. O pensar en la transformación de espacios, no solamente pensar en la transformación de espacios hacia adentro, sino también hacia afuera. Este es el exterior de uno de los coles y, bueno, pues la transformación de un muro que había ahí, ¿no? Y que, bueno, pues que a partir de ahí empezaron a lanzar una serie de mensajes, una serie de cambios y demás. Bueno, hay muchas cosas que podemos hacer fuera de la jornada lectiva y que también transforman de forma importante nuestras formas de ver y de entender los espacios escolares. Hemos producido una transformación potente de los comedores, desde comedores convencionales hasta comedores ecológicos, justos y saludables. Y esto nos ha generado un montonazo de potenciales educativos. De pronto algo que estaba perdido totalmente desde el punto de vista educativo, el comedor escolar que servía, en el mejor de los casos, para alimentar a la gente, pues se ha convertido en un espacio que alimenta a la gente de forma saludable, pero es que además tiene un potencial docente brutal. Este cambio nos ha generado un montón de conflictos con familias, con alumnado, con el personal que está trabajando en las cocinas, con el personal que está trabajando en los halls. Pero han sido conflictos que nos han permitido tener un montón de oportunidades de transformación de lo que son nuestras prácticas, de llevarlos a lo que son pues, las realidades de aula y de pronto cuando hablamos de lo que es una alimentación saludable, de la importancia de reducir nuestro consumo de proteína o de lo que es un producto ecológico, no lo hablamos en abstracto, sino que lo hablamos en realidad, lo hablamos con prácticas concretas y lo ejemplificamos. Y los problemas que hemos tenido a la hora de hacer la transformación se convierten en recursos didácticos, en recursos educativos que generan transformaciones en las realidades a partir de vivencias y a partir de hechos concretos. Hemos cambiado una parte importante de nuestras extraescolares para que tengan esa mirada ecosocial, o por lo menos para que dejen de tener miradas antiecosociales, que teníamos varias. Hemos reestructurado, o más bien estamos en camino de reestructurar nuestros viajes de estudio para que tengan una componente de servicio, como la que comentaba anteriormente, o bien una componente de conocer otras realidades, muchas de ellas de luchas potentes pues para la transformación de sus realidades concretas, ¿no? Y luego, además, nuestros centros sirven para distintas actividades de corte ecosocial en horario extraescolar que están gestionadas en gran parte por las familias, pero también en parte pues, por el propio alumnado, por asociaciones de los barrios y demás, ¿no? Ahí veis el comedor, con la comida esta ecológica y saludable que os comentaba. Este es uno de los viajes del estudio del año pasado en el que el alumnado, además de ir a pasárselo bien, que está muy bien, pasártelo bien en las excursiones, pues hicieron una reforestación, ¿no? En un monte que había sido quemado. Normalmente, cuando pensamos en temas ecosociales, pues lo que se piensa es en actividades puntuales, en coger el Día de la Mujer, el Día de la Tierra y, bueno, pues que ese momento sea un momento de excusa para trabajar este tipo de historias. Está bien que lo abordemos, pero en nuestro caso intentamos que eso sea, bueno, como un día que nos sirva de detonante para empezar un trabajo más complejo o como cierre o que nos permita unificar el trabajo que de maneras distintas se está utilizando en distintas etapas, en distintos cursos, ¿no? Y que sea un momento pues, de aglutinante, de visualización de muchos de los trabajos que se están realizando. Porque en sí mismo, como capacidad transformadora, como hecho puntual, pues tienen una capacidad relativamente pequeña, ¿no? Desde la perspectiva ambiental, pues esas actividades puntuales, pues por ejemplo, de una excursión, un espacio pues más naturalizado, pues es tremendamente potente, pues por lo que significa pues de una vivencia que puede ser muy agradable y a partir de esas vivencias agradables podemos generar cambios pues que nos permitan empatizar con el sufrimiento de otros seres vivos y demás. Pero eso lo necesitamos meter dentro de procesos. Ahí veis pues, las 6 efemérides que celebramos de manera coordinada entre los centros de FUEN y que nos sirven un poco para visibilizar temas que consideramos importantes, uno de ellos los que tienen que ver con los ambientales. Ahí veis pues, uno de los actos que se hicieron en el pasado 8M. Bueno, esto fue el 7M porque el 8 hubo huelga y bueno, pues un mural gigantesco con todo el alumnado desde infantil hasta bachillerato en uno de nuestros centros, ¿no? Bueno, he comentado la importancia de los elementos de gestión, de las actividades extraescolares, de cambiar los entornos. Bueno, en realidad, si todo eso lo transformamos, estamos haciendo cambios, pero no estaríamos haciendo los cambios realmente profundos. Donde se juegan las castañas en los espacios educativos no es ahí, es en el aula. En el aula es donde explícita e implícitamente le decimos al alumnado que pasan las cosas importantes, donde están sucediendo pues, las cosas que evaluamos, donde dedicamos el grueso del tiempo, donde están las cosas serias. De manera que si no entramos en el aula,
Si no transformamos nuestras prácticas de aula, en realidad no vamos a hacer una transformación ecosocial realmente profunda de lo que es pues, nuestros centros educativos. Y transformar nuestras prácticas de aula significa transformar nuestro currículo. Y transformar nuestro currículo significa transformar los objetivos didácticos que trabajamos, los contenidos que abordamos, los métodos que llevamos a cabo y la evaluación, cómo hacemos la evaluación y qué tipo de evaluación realizamos. Esto lo hemos sistematizado en esta publicación que, aunque está pensada en secundaria, tiene muchos elementos pues, aplicables a otras etapas educativas, ¿no? Y que si queréis pues queda aquí un poco a vuestra disposición. Y ahora os voy a contar un poco de qué va esto. Lo primero que nos planteamos es, bueno, desde una perspectiva ecosocial, ¿qué es lo que consideramos que tendría que aprender alguien que pasase por nuestros centros, pero por cualquier otro centro? Esto no es algo solamente para FUEN, sino para quien lo quiera utilizar. Desde esa perspectiva es una especie de servicio público, desde infantil hasta bachillerato o formación profesional. Y lo hemos agrupado en 13 categorías, porque nos han salido 13. Realmente no es porque buscásemos ese número. La primera idea. Bueno, tenemos que entender que el mundo es un mundo global no solamente porque esté globalizado, sino global en las interrelaciones que se producen. Necesitamos tener una visión holística que nos permita comprender la ecodependencia del ser humano y, bueno, y trascender ese antropocentrismo que tenemos pues, en gran parte de nuestras miradas, lo comentábamos pues, justo antes de empezar la ponencia, ¿no? Y entender, pues, por ejemplo, cómo funcionan los sistemas complejos o cómo funcionan entre sí elementos tan claves como el ciclo del agua, del carbono, del nitrógeno y demás. Una segunda idea es comprender que vivimos un cambio climático ya irreversible, pero que en cualquier caso depende de hasta qué grados lleguemos, pues así se disparen o no se disparen unos bucles de realimentación positivos. Necesitamos entender y que nuestro alumnado entienda pues, que el sistema climático es un sistema lleno de irreversibilidades, lleno de bucles de realimentación y que desde luego para nada funciona de manera lineal y a partir de ahí comprender pues, lo que eso implica. Una tercera idea sería entender que nuestras sociedades pueden hacer lo que puedan hacer dentro de los límites de los recursos materiales y energéticos. Entender la historia de la humanidad como una historia en la que, en parte, las cosas que han sucedido, no en absoluto en su totalidad, pero en parte han dependido de los materiales y de la energía disponibles. Que entender la crisis material y energética que tenemos es entender, en parte, nuestra crisis actual y es también comprender hacia los futuros a los que nos podemos ir dirigiendo. Así que este es un elemento que entendemos que también es muy clave. Vivimos un entorno en el que hay distintos sistemas alimentarios que ahora mismo están en puja, desde un sistema agroindustrial hasta un sistema agroecológico, y que a partir de ahí necesitamos entender las implicaciones socioambientales de cada uno de ellos y que de alguna manera esto sea parte también de las cosas que trabajemos en el aula. La ciencia y la tecnología son un producto pues, de las sociedades humanas, pero a la vez condicionan de forma muy importante las sociedades humanas. Necesitamos entender no solamente las potencialidades de nuestro sistema tecnocientífico, sino también, y probablemente de forma más importante pues en la sociedad en la que vivimos, pues sus límites y los impactos potencialmente negativos, o realmente en muchos casos nada de potencialmente, sino efectivamente negativos, pues de muchas de sus aplicaciones. Y desde ahí, bueno, pues cuestionar la ciencia y la tecnología como algo omnisciente y omnipotente, sino algo potente, pero que también tiene sus límites. Es tremendamente paradójico que en la educación infantil, primaria y secundaria, pues el sistema socioeconómico en el que vivimos, es decir, el capitalismo, apenas se aborde. Si en teoría tenemos un sistema educativo que debería ayudar a entender el entorno en el que vives, pues debería ayudarte a entender el sistema socioeconómico en el que vivimos. Bueno, pues como no se estudia, consideramos que es una de las cosas que necesitamos meterlo entendiendo pues, las implicaciones socioambientales que conlleva, ¿no? Y entendiendo cómo se relaciona pues, con otros sistemas, como podría ser el patriarcado. Pero no es lo único que existe. También hay otra serie de economías, hay también otra serie de prácticas alternativas que también existen dentro de nuestra sociedad y que necesitamos visibilizar dentro de nuestros espacios docentes para que las poblaciones, para que el alumnado pues abra sus campos de mirada y contemple otras formas de vivir y de articular las sociedades.
Cuando hablamos de economía necesitamos hablar no solamente de la parte productiva, sino también de la parte reproductiva y el papel fundamental que cumplen pues, los trabajos de cuidado de la vida pues, simplemente para el mantenimiento de nuestras sociedades. Entender lo fundamental de estos trabajos y entender también el desigual reparto desde el punto de vista de género que tenemos en nuestras sociedades. Porque un elemento central es tener pues, una mirada feminista de la realidad, comprender que seguimos viviendo sociedades tremendamente desiguales y que a partir de ahí este tiene que ser un elemento sobre el que trabajemos. En el bloque de ciudadanía metemos elementos tan claves como lo que es el poder y las distintas formas de gestionarlo, como el Estado o como la importancia de los movimientos sociales para comprender pues, la evolución histórica que hemos ido viviendo. Las sociedades humanas tienen como elemento intrínseco el conflicto. Tenemos distintas formas de ver y de estar en el mundo y eso nos lleva a conflictos, pero las formas de gestionar los conflictos pueden ser muy variadas, desde formas violentas hasta formas no violentas, y esto es un elemento que consideramos también fundamental, trabajar y aprender. Hablaba antes de la desigualdad de género. En realidad la desigualdad de género no es la única desigualdad. Vivimos sociedades con múltiples desigualdades que se cruzan entre sí. Desigualdades de clase, de etnia, pues de origen. Bueno, pues tenemos que entender esas desigualdades y cómo se realimentan unas a otras. Y el último de los ámbitos que trabajamos es un ámbito que tiene que ver con las habilidades y con los valores para una transformación ecosocial. Como veis, no solamente trabajamos los temas ambientales. Trabajamos los temas ambientales a la vez que trabajamos los temas sociales, a la vez que trabajamos los temas económicos, y esto tiene que ver con nuestra forma de mirar los problemas que tenemos. No tenemos un único problema, sino que tenemos múltiples problemas que se entrelazan entre sí, que se realimentan, y paradójicamente es bastante más fácil abordarlos todos a la vez, intentando solventarlos todos, que con miradas parciales, monodimensionales, que aborden solamente uno de ellos. Y este es un elemento fundamental de la propuesta que lanzamos. Total, que tenemos los contenidos que queremos trabajar y uno de los elementos que necesitamos hacer es transformar esos contenidos en objetivos didácticos, es decir, en objetivos que necesitamos meter dentro del currículo. Esto no lo hemos hecho de forma genérica, porque igual que la descripción de contenidos lo hemos hecho de forma relativamente escueta, un par de folios por cada uno de esos 13 bloques, la descripción de objetivos la hemos hecho muy concreta. Hemos descrito, me atrevería a decir, cientos de objetivos con unos niveles de concreción muy altos, con unas escalas muy detalladas, ¿no? Para intentar pues, no hablar de generalidades, sino hablar de cosas concretas. Los hemos englobado en 3 grandes bloques. Un primero que es realizar un análisis complejo y crítico de la realidad, tanto presente como histórica. Un segundo que es gozar de una buena vida y transformar la realidad. Y un tercero que es desarrollar actitudes y valores para la transformación ecosocial. Como digo, esto lo hemos desarrollado mucho, lo hemos sacado en esta publicación, ¿no? Y hemos pues, hecho un nivel de concreción de hasta 7 niveles pues, de cómo serían esos objetivos y cuáles son los que tendríamos que dotarnos. Pero no es eso lo único que hemos hecho. Digamos que tenemos ese marco de objetivos de carácter ecosocial que lo hemos diseñado para primaria, secundaria e infantil, pero que me atrevería a decir que valdrían prácticamente iguales para lo que es el ámbito universitario, pero entendemos que vivimos en un contexto en el que de alguna manera nos tenemos que amoldar o tenemos que acoplarnos a las leyes educativas, en concreto la que existe ahora mismo en vigor, la LOMCE, y lo que hemos hecho es interpretarla literalmente. Y una de las cosas que dicen las leyes educativas de este país desde hace mucho tiempo, eso no ha cambiado, es que tienen que ser interpretadas en cada uno de los centros, en cada una de las etapas, en cada uno de los departamentos y en cada una de las aulas por parte del profesorado. Así que lo que hemos hecho es una interpretación de esas leyes educativas desde una perspectiva ecosocial. Hemos cogido las áreas de sociales, de naturales y de valores, desde infantil hasta bachillerato, y les hemos metido esa mirada ecosocial. Cuando digo que les hemos metido esa mirada ecosocial, me refiero a que hemos modificado las introducciones de las áreas curriculares y los objetivos generales que vienen marcados en la LOMCE para darles un enfoque ecosocial. Hemos cogido pues, las redacciones iniciales y les hemos metido pues, algunos maqueos, pero sobre todo porque hemos cogido asignatura a asignatura, curso a curso, el temario de la LOMCE, porque básicamente es un temario, un listado de contenidos, y les hemos dado esa mirada ecosocial.
lo que tenemos es un resultado muy complejo, como el que veis ahí, en el cual tenemos una hoja de cálculo muy grande en la que vamos agrupando los objetivos de carácter ecosocial, que son esos que vienen ahí reflejados en negrita, ordenados jerárquicamente. Debajo de cada uno de esos objetivos hemos colocado el curso y la asignatura en la que proponemos trabajarlo y lo hemos colocado con distintos colores, de manera que permitimos hacer pues, una gradación. Hay objetivos que consideramos que en unos cursos se tienen que trabajar de manera prioritaria, en otros de forma secundaria, en otro puede ser un repaso, en otros una ampliación, depende si tienes tiempo o no, ¿no? Y que en cualquier caso el conjunto de asignaturas en el conjunto de cursos nos permite tener esa mirada vertical, nos permite hacer esa programación que se haga igual que las matemáticas que decía antes en el ejemplo, ¿no? En el que conforme pasan los cursos se va complejizando lo que trabajemos. Bueno, pues esto nos permite que conforme pasan los cursos complejicemos lo que vamos trabajando sin dejar huecos y sin llegar a repeticiones demasiado machaconas. Y esto para cada una de las tres grandes áreas que os planteaba, ¿no? La de análisis de la realidad, la de herramientas para el cambio y la que tiene que ver con valores de corte ecosocial y demás. Bueno, esto lo hemos hecho para ese currículo ecosocial. Pero luego, como decía, hemos cogido cada una de las asignaturas para cada uno de los cursos. Lo que veis ahí en negro es lo que está puesto en la LOMCE, lo que veis en morado es lo que hemos añadido a la LOMCE. Hay cosas que añadimos pues, de manera general y que en este caso pues, entrarían dentro pues, de cuarto de primaria de Ciencias Naturales cuando se aborda el tema del ser humano y la salud. Hay elementos que se acoplan directamente a una parte de los contenidos. Para cada uno de los objetivos proponemos pues, que se trabajen de manera prioritaria, secundaria, de ampliación y demás, ¿no? Y, bueno, y además pues, facilitamos pues, con qué área de contenidos se relaciona, pues si quieres profundizar sobre ello y demás. Y como decía, todo esto para cada uno de los cursos y para cada una de las asignaturas en un trabajo que os podéis imaginar que ha sido tremendamente laborioso y tedioso, pero que ahora nos permite tener una herramienta de programación realmente que pueda hacer esa mirada vertical y esa mirada horizontal. Una programación que sea para FUEN, pero que está disponible para quien quiera utilizarlo, tanto en coles públicos como en coles concertados, ¿no? Y que a partir de ahí pueda dar pues, una educación de calidad desde una perspectiva ecosocial. Decía, cuando hablamos del currículo, hablamos de objetivos, hablamos de contenidos, pero hablamos también de métodos. Los métodos no son irrelevantes, los métodos educan mucho y que utilicemos una opción metodológica u otra van a permitirnos tener pues, una serie de transformaciones u otras. Y os cuento por las que apostamos, entendiendo que también hay de todo en nuestros centros y también hay mucha clase magistral, no quiero decir que eso no exista, pero que intentamos pues, que el juego libre, por lo menos en las primeras etapas, pues, sea algo importante, que tengamos asambleas de aula, rincones y zonas como un elemento que encaja mucho con la construcción colectiva del conocimiento, que nos parece muy enriquecedor desde la perspectiva ecosocial, pensar en aprendizaje por proyectos o en ese aprendizaje y servicios que os comentaba, en modelos estructurados de aprendizaje cooperativo, es decir, que haya nuevamente esa construcción colectiva del conocimiento, el aprendizaje dialógico, que tiene elementos similares a eso, pero le mete unos pluses que ahora no voy a entrar si no queréis, ¿no? Luego en el diálogo si queréis, o pensar en no tener un solo docente de referencia, sino pensar en mecanismos de docencia compartida. No sacamos de nuestras aulas a las personas que tienen más dificultades de aprendizaje, sino que ese personal de apoyo entra dentro de nuestra aula y a partir de ahí transformamos pues, otra forma de funcionar. El último elemento del currículo era lo que tenía que ver con la evaluación y simplemente compartir un par de reflexiones generales. Primero, entender la evaluación como una herramienta de aprendizaje, no como lo que habitualmente es, que es una herramienta de poder, una herramienta de control pues, del alumnado y de mantener la disciplina dentro del aula, sino algo que nos sirva para aprender pues, qué cosas hemos incorporado, qué cosas no hemos incorporado, qué cosas hemos hecho bien y qué cosas hemos hecho mal el conjunto de la comunidad educativa. Y la segunda reflexión importante es, claro, imaginemos que hemos metido los contenidos ecosociales dentro del aula, pero si no evaluamos los contenidos ecosociales, el mensaje que estaremos diciendo es, bueno, sí, lo hemos trabajado, pero a la hora de la verdad, que es la evaluación, esa es la hora de la verdad, en los espacios docentes, pues lo ecosocial no se evalúa. Es decir, no tiene el rango de lo importante. Bueno, lo tendremos que evaluar y evaluarlo significa no solamente que el profesor sea consciente de si se han cumplido o no se han cumplido esos objetivos de carácter ecosocial, sino que el alumnado también lo sea y las familias también lo sean. Total, que todo esto
lo estamos plasmando en una serie de materiales. Esto lo voy a contar de forma mucho más breve porque entiendo que como tiene ya un aterrizaje muy concreto dentro de las etapas de secundaria, infantil y primaria, bueno, pues interesa relativamente, pero voy a intentar por lo menos contar alguna idea porque creo que hay alguna idea que se puede rescatar de forma importante pues para lo que son pues, educaciones a nivel universitario o educaciones de tipo no formal. La primera. Tenemos un blog de recursos didácticos en el cual subimos recursos que tienen que ver con esas 5 categorías que veis ahí abajo y los clasificamos además en función de su etapa pues, por la que encaje, ¿no? Pues primaria, secundaria, infantil y demás, ¿no? Por ejemplo, desde el punto de vista ambiental, subimos guías didácticas que permitan trabajar estas cosas con calidad. Esta es una que hemos elaborado para la alimentación. Trabajamos recursos concretos, por ejemplo, estas canciones diseñadas por un profe nuestro para infantil, para primaria, para trabajar los temas de cambio climático. Trabajamos problemáticas concretas como los microplásticos con técnicas muy determinadas o hacemos, y esto es lo que nos interesa mucho más, proyectos que se meten dentro del currículo. Este es un ejemplo de cómo trabajar el cambio climático en infantil a través de, bueno, pues toda una historia que se han montado con una chica inuit. Lo hacemos en primaria y aquí veis como uno de nuestros profes pues, ha ido elaborando toda una serie de materiales, ¿no? Para abordar pues, el tema de los bosques relacionado con el currículo. Lo hacemos en secundaria. Por ejemplo, esto es un material didáctico para mirar la revolución industrial, no solamente con el tema de la revolución tecnológica y demás, sino también con unas gafas ecosociales, es decir, lo miramos con un tema de género, con un tema ambiental, con un tema de clase, ¿no? Y a partir de ahí pues, le damos una mirada más compleja a ese periodo histórico pues, que marcó mucho lo que somos ahora mismo, ¿no? O pensamos en abordar elementos que son absolutamente centrales para entender nuestro momento actual, como es la crisis energética y la decadencia en nuestra disponibilidad energética en un futuro pues, más cercano que otra cosa. Lo segundo que estamos haciendo es ir más allá y estamos elaborando materiales, pero materiales de aula, no como estos, que de alguna manera son bancos de recursos, para que en lugar de usar libros de texto, lo que usemos son estos materiales que ya tienen incorporada la perspectiva ecosocial. Y pensamos que esto es fundamental para el conjunto de las áreas y para el conjunto de los niveles. Hacer un esfuerzo ímprobo en esto. Y creemos que es fundamental porque, claro, vamos a suponer que todo el profesorado, que ya es suponer, quiere trabajar con esta perspectiva ecosocial y quiere poner en marcha este currículo que hemos estado desarrollando. Claro, en realidad para ponerlo en marcha necesitas conocimientos no solo de tu materia, sino también de los contenidos ecosociales, de pedagogía. Hacer materiales es una cosa muy difícil, ¿no? Tienes que tener una visión global de todo el proceso, tienes que controlar, pues, un montón de elementos, además de tener tiempo, motivación para realizarlo. ¿Y para qué vamos a engañarnos? No es la realidad de nuestro profesorado y me atrevería a decir que no es la realidad de prácticamente ningún cole, ni ninguna facultad pues, en el entorno en el que nos movemos. Así que o facilitas la elaboración de estos materiales o va a haber una parte del profesorado que simplemente no los va a llevar a cabo por distintas razones, por falta de capacidades, por falta de motivación para hacerlo. Pero es más, es que, como decía anteriormente, tener materiales es un elemento muy sinérgico de los cambios en los espacios educativos, porque esos materiales los utiliza el alumnado, los utiliza el profesorado y los utilizan las familias, de manera que puedo estar incidiendo en 3 elementos clave de lo que son las comunidades educativas para producir esos cambios. Así que nos hemos lanzado a hacerlos, básicamente porque nadie más los había hecho, si no les hubiéramos copiado. Y algunas cosas que estamos haciendo. Bueno, pues estamos haciendo materiales que sean pues, en papel, como este que es el primero que hemos sacado, pero también pues, en Moodle, que sean en lo más posible autoeditables, de manera que sean como una especie de banco de recursos ordenado para el profesorado, para que pueda ir cogiendo y adaptando a sus realidades de aula y a sus realidades docentes. Hemos pensado en una mirada interdisciplinar, no tenemos un material de lengua, de sociales o de naturales, sino un material que lo engloba todo para que de alguna manera podamos tener esas miradas globalizadoras, pero a la vez entendiendo nuestros límites. No podemos romper las cajas horarias, entonces lo que tenemos es materiales para que cuando le toque a la profe de matemáticas entrar, trabaje las matemáticas con esa mirada ecosocial y enlazando con esa mirada globalizadora, en este material es la ciudad, ¿no? Y cuando entre a continuación la de física y química, pues trabaje lo que le toca de física y química con la mirada ecosocial, pero a la vez metiendo toda esa mirada de la ciudad. De alguna manera, parte de la coordinación que tendrían que tener el profesorado para elaborar todo esto y para llevarlo a cabo, se la damos hecha y esto es un elemento clave para que pueda realizarse pues, en unos entornos pues, en los que los tiempos de coordinación no están precisamente sobrados, ¿no?
Así que lo que tenemos es un detonante común, trabajo por asignaturas y después un proyecto final que cierra y que nos permite evaluar y a la vez dar sentido a todos esos cambios, ¿no? Lo hacemos en distintas asignaturas, con el tema de la ciudad, con una mirada ecosocial, en este caso de la ciudad, pues de la ecodependencia de las ciudades desde el punto de vista de su requerimiento material, energético o condicionamiento por el clima, ¿no? Usamos metodologías como las que os he comentado, ¿no? Metodologías activas, ¿no? Y de atención a la diversidad. Y bueno, y algunas cosas de las que hacemos, ¿no? Para que lo veáis plasmado en lo concreto. Bueno, pues por ejemplo tenemos un inicio con un detonante que es como una aproximación sensorial a la ciudad, ¿no? Intentamos sentir la ciudad y sentirla no solamente con la vista, sino sobre todo con el oído, en este caso, ¿no? Nos vamos aproximando a los elementos que van a ser centrales en toda la unidad didáctica, es decir, la ecodependencia urbana y los futuros utópicos y distópicos de la ciudad, que va a ser pues, un elemento clave pues, de todo el desarrollo y que se va a plasmar en los materiales finales. Hay un par de asignaturas que engloban el grueso de los contenidos ecosociales, que son geografía e historia, y la otra que sería la que tiene que ver con física y química, y entonces en esos metemos lo gordo, ¿no? Ahí está un detonante que desde el principio trabaja lo ecosocial. Intentamos darle menos peso a los contenidos más alejados del alumnado y darles un enfoque ecosocial. Damos una mirada de la historia de la ciudad en la que su ecodependencia juega un papel importante, no como en otros casos que parece que las ciudades evolucionan independientemente del entorno en el que viven, ¿no? Intentamos evitar la mirada eurocéntrica a la hora de ver la ciudad y vemos cómo son ciudades de distintos lugares del mundo y cómo han ido cambiando. Nos centramos en los retos y los problemas urbanos que están produciéndose ahora, desde el punto de vista sobre todo material y energético, ¿no? En la otra gran asignatura, que sería física y química, es donde explicamos el cambio climático, donde a la vez que abordamos los tipos de energía, la energía potencial, cinética y estas cosas, lo hacemos pues, con ejemplos que tienen que ver pues, con la ciudad, ¿no? Con cómo eso se plasma, por ejemplo, en un huerto urbano. Explicamos el cenit de los combustibles fósiles, los límites de las renovables, pues para sustituirles con las mismas prestaciones, ¿no? Y decía, y hay otra serie de asignaturas en las que no se da, digamos, la columna vertebral de los temas ecosociales, sino que acompañan a esos temas ecosociales. Un ejemplo sería pues, la lengua y la literatura. Ahí abordamos el tema de las ciudades pues, de distintas autoras y autores, intentando dar una visión nuevamente que no sea ni eurocéntrica ni androcéntrica. Vamos introduciendo lo que es la literatura utópica y distópica, porque va a ser una parte del proyecto final importante. De hecho, el comentario de texto, que es un elemento fundamental en esta parte de la lengua, pues lo hacemos sobre un texto que desde mi punto de vista es tremendamente potente, ¿no? El de Los desposeídos de Úrsula K. Le Guin, que si no lo habéis leído os lo recomiendo enfervorecidamente, que habla de la utopía, de la distopía, pero también de los requerimientos energéticos y materiales de las distintas sociedades, ¿no? Y todo ello acaba confluyendo pues, en un proyecto final que tiene ese enfoque globalizador, que recoge los aprendizajes de cada asignatura y que tiene, por supuesto, esa perspectiva pues, ecosocial. En ese proyecto conocen su barrio y dentro de ese conocimiento las experiencias de transformación que se están produciendo en su barrio. Proyectan distintos futuros utópicos y distópicos de su barrio y al hacerlo se acaban capacitando para ser agentes activos pues, en los cambios sociales, agentes activos en positivo pues, hacia sociedades pues, más ecosociales. Esto lo estamos haciendo también con materiales de cuarto de la ESO, que nos cuento, y lo estamos haciendo también con materiales de primaria, que tampoco os voy a contar porque vienen un poco ejemplificados a partir de ahí. Así que, por concluir, estamos viviendo una crisis que nos está produciendo cambios de grandísima magnitud en nuestros órdenes políticos, económicos, sociales, culturales. Si queremos educar con calidad, no podemos omitir estas cosas del currículo, lo tenemos que meter primero como servicio social y segundo, pues como elemento que empodere a las personas. Nuestra idea es esa parte de empoderamiento que comentaba anteriormente, que me he saltado, que me he adelantado, para hacer ese enfoque y esa introducción, consideramos que esa introducción transversal es absolutamente central y esa introducción transversal requiere la elaboración pues, de unos materiales específicos a partir de un currículo específico que es justo en lo que estamos metidos y metidas.
Así que, bueno, ya digo, he aterrizado mucho en prácticas concretas porque creo que probablemente a partir de ejemplos concretos pues nos pueden servir pues para ver las cosas que se están haciendo o dejando de hacer, pero creo que muchas de las reflexiones y de los trasfondos que hay ahí no son ni mucho menos solamente para primaria, infantil y secundaria, sino que también valen para otros ámbitos, universitarios y de educación no formal, y es más, que muchas de las cosas que hemos hecho, y en concreto el currículo ecosocial, creo que serían muy fácilmente extrapolables. Así que con esto lo dejo y doy paso a David. Pues bueno, simplemente agradecerte, Luis, muchísimas gracias porque, vamos, creo que hemos tomado muchísimas notas y mucho que aprender de un espacio que, bueno, sin duda es de referencia para todas nosotras, tanto aquí en la facultad como concretamente para nosotras, para la Ecoaldea, con muchísimas ideas sobre cómo transformar y cómo entender el papel de las instituciones educativas dentro de este contexto que hemos venido trabajando en este curso de crisis ecosocial. Y bueno, creo que ahora esto engancha muy bien con la intervención de David, que nos va a hablar un poco también del reto de las universidades, ¿no? De cara a contribuir a este cambio ecosocial, si es que las universidades pueden, ¿no? Si es que las universidades no están ¿cómo decirlo? Están tan imbricadas en el sistema que están, les tienen enormes dificultades para dejar de ser instrumentos de reproducción del sistema capitalista, ¿no? En este sentido, ¿cómo crear sujetos ecosociales de la universidad? Bueno, es un reto que tenemos por delante y que seguramente tu intervención nos pueda aclarar algunas cositas. Así que todo tuyo. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Un placer oírte, la verdad, que he aprendido un montón y me has despertado muy bien de dudas súper interesantes para el nivel docente. Monto el chiringuito este. Vale, voy a intentar no ser demasiado rollero y voy a intentar dejaros algunas ideas pinza, algunas ideas que destapen determinadas cosas que nos permitan pensar esta cuestión de lo ecosocial, pensar la cuestión de eso en el currículum docente universitario. Y lo voy a hacer tratando de transmitiros las reflexiones que nosotros estamos teniendo. Es verdad que yo estoy aquí porque es verdad que antropología es la única carrera en esta facultad, por ejemplo, que tiene una asignatura de ecología. Yo soy profesor del Departamento de Antropología. Y una de las pocas que en toda la Complutense tenemos asignatura específica de ecología. En este caso, nuestra asignatura se llama Ecología y Procesos Culturales. Y ahí realmente una de las cuestiones que tratamos de reflexionar es acerca de cuál es la relación del ser humano con eso que llamamos naturaleza, con eso que llamamos ecosistema, y tratar de pensar qué tiene que ver esa relación que tenemos con la actual situación que tenemos ecológica, problemas ecológicos y también, como no, con los discursos ecológicos. Y cómo es introducirlo de una forma crítica y de una visión crítica en el discurso académico, en el discurso universitario. Difícil porque yo ya me adelanto, tenemos unas universidades ultraneoliberales, es poco, unos rectores ultraneoliberales que posiblemente repitan, es poco. Por lo tanto, lo ecológico es chulo para hacerse la foto el día que presentan algún proyecto o el día que hagan alguna cosa, pero no. Os mentiría si dijera que ha habido una voluntad. No, de hecho, mi compañero Jesús y yo, que damos la asignatura de ecología, nos hemos cansado de escribirle al rector para que en su programa plantearan cosas realmente ecosostenibles, realmente plantearan una universidad ecosostenible desde el comedor escolar hasta 1000 cosas, y las respuestas han sido realmente divertidas, ¿no? Pero bueno, quitando eso, vámonos a la parte más teórica, que un poquito es lo que me va a tocar hoy a mí, y voy a tratar de hablaros de discursos, voy a tratar de hablaros de prácticas y especialmente de políticas de representación y especialmente de por qué es tan difícil provocar cambios sociales a través del sistema educativo y a través de cualquier sistema. Os adelanto, como ya avisé el otro día, el compañero, soy un poco postestructuralista además, soy un poco Foucaultiano además a veces, y eso me hace ser un ser un poco denso, pero hoy creo que no lo voy a ser, voy a intentar no serlo, ¿vale? Entonces, únicamente voy a hablar un poquito de Foucault, un poquito de Horkheimer y alguna gente así por ahí que se cruzará con él, pero de una forma muy light, ¿vale? Sobre todo para despertar ideas.
Indudablemente la educación, como bien nos ha señalado, tiene un papel central. Ha tenido un papel central en el sujeto, especialmente a partir del siglo XIX, porque la educación, como sabéis y os ya os han contado, no educa. La educación construye, disciplina y domestica a los sujetos. Eso es lo que hacemos, eso es lo que yo hago en el aula, domesticar a la peña de cómo tiene que pensar y cómo no tiene que pensar. Eso es lo que hace nuestro sistema educativo con los niños. Por eso realmente es tan importante introducir en un currículum escolar desde la base esto, porque realmente estamos construyendo sujetos. No nos engañemos, no les damos información, no les damos conocimiento, no les hacemos un acceso paulatino para que aprendan. No, estamos construyendo estructuras mentales, formas de ver, relacionarse y acercarse al mundo. Foucault hablará como uno de los grandes dispositivos, tecnologías, en los cuales el poder, a partir de determinado momento de la historia, especialmente a partir de la Ilustración, pasa a producir sujetos, más que a gobernar sujetos. Y a partir de ahí voy a tratar de ver, ¿no? de por qué es tan importante, a la vez, por qué es tan difícil producir cambio. ¿Qué sucede en el ser humano que, a pesar de que estamos bombardeados absolutamente, a veces por moda, otras por tendencia, otras por intereses políticos, otras veces no, a veces no aparece en el currículum, pero aparece en otros muchos lugares, seguimos teniendo unas prácticas, el 90% de la población occidental, y yo ahí sí que me voy a centrar ahí porque es lo que más conozco y también porque no es tan fácil hablar muchas veces de los espacios otros con economías, con sistemas políticos diferentes. Entonces, realmente el 90% de nuestras prácticas no son nada ecosostenibles ni las echamos de menos de la mayor parte de la población. Y realmente cuando nos ponemos a pensar desde la antropología, empezamos a pensar históricamente, culturalmente, es decir, ¿qué pasa? ¿Por qué estamos así? ¿Por qué nos cuesta tanto incorporar? ¿Por qué incorporamos determinados detalles porque son políticamente correctos, pero no tenemos una verdadera conciencia ecosocial, ecosostenible? Y realmente nos encontramos con que el verdadero problema, que ya os adelanto, es que el ser humano nunca, hasta el momento, va a dejar de sentirse superior a la naturaleza. Va a dejar de sentirse fuera de lo natural. Va a dejar de pensar lo natural como un mero recurso a nuestro servicio. De eso es lo que quiero hablar con vosotros. Realmente, si no se produce ese cambio a nivel ideológico, a nivel individual, a nivel personal, si no dejamos de pensar que el campo está ahí para que vayamos a pasearlo, de que las montañas están ahí para que las convirtamos en parajes naturales y patrimonios naturales de la humanidad para verlos y sentirnos bien, si no dejamos de pensar mil cosas con referente a lo que nos rodea y especialmente pensarnos fuera de la naturaleza, es difícil. Es difícil tener un planteamiento ecosostenible cuando para la mayoría de la población de Occidente la naturaleza es un recurso diseñado para nosotros. Claro, y os podéis preguntar, pero esto, vale, sí. ¿Y desde cuándo es esto? Pues esto es que es demasiado antiguo. Muchas veces hemos achacado únicamente al capitalismo esta relación, esto no os estoy contando nada nuevo, ya lo habrán contado, pero me sirve como hilo conductor. Achacamos al capitalismo esta relación que tenemos con la naturaleza. Pero ¿y la Biblia? ¿Cómo? ¿Cómo muestra la Biblia realmente? ¿Cómo nos introduce ya realmente la Biblia al humano en relación con la naturaleza? Pues claramente Dios nos ha creado a nosotros y ha creado toda una serie de cosas, de cositas, andantes, otras no andantes, unas materiales, otras, unas inertes, otras con vida, a nuestro servicio y para que hagamos buen uso. De hecho, cuando analizamos y leemos algunas de la encíclica ecologista, esta última que andaba por ahí, que nunca me acuerdo, realmente esa visión antropocéntrica la Iglesia la tiene claro, es decir, ¿por qué tenemos que conservar la naturaleza? Dios nos la ha dado y si alguien nos da algo, realmente es porque es un objeto, es algo mío. No está en nuestro servicio, no está a un nivel de igualdad. Eso por un lado, pero es real y es verdad, podemos encontrar otros rastros a lo largo de la historia, que será a partir de la Ilustración cuando surge la semilla del mal, podríamos decir. A partir del momento en el cual el hombre es colocado en el centro del universo, Dios fuera, y todo será gobernado por esa razón, por esa verdad científica, por esa verdad, que es la que produce la ciencia, no las medias verdades. Y
el resto de cosas serán una otra cosa que estará al servicio del hombre. Desde el momento que se produce esa separación, ese colocar al hombre en el centro, se produce a partir de una separación entre la naturaleza y cultura. Esto que ya sabéis, verdaderamente, porque realmente es sencillo, ¿no? Esa separación entre naturaleza y cultura, donde la cultura, o sea, la razón, será el destino de lo humano y la naturaleza será aquello que hay que domesticar, tanto si está dentro del humano como si está fuera, estará en la base, repito, de nuestra relación con la naturaleza. Porque fijaos, si pensamos y miramos un poquito hacia atrás, venga, nos vamos al sistema sexo-género, como analiza muy bien Yayo Herrero, o otras muchas, o Puleo, o demás. ¿Quién en el sistema sexo-género, quién está situado en el espacio de la cultura de la razón, en el sistema bipolar hombre-mujer? ¿Quién está situado en el espacio de la razón y la cultura y quién está situado en el espacio de la naturaleza? El hombre es la razón, somos súper razonables. Otra cosa es que nos comportemos como puros orangutanes el 90% del tiempo, la parte de la masculinidad de la población humana. Y la mujer es la naturaleza, porque pare, porque cría, porque produce. La mujer, cuando había quien controlarla, era una histérica, estaba descontrolada, no tenía razón, se le iba la razón, estaba fuera de razón, fuera de sí. Porque estar en sí, como bien nos decía Kant, realmente era estar hacia la razón, que era el plan que teníamos que seguir. Y así, en general, ¿dónde se situará desde el siglo XIX a todo lo que no es Occidente? Indígenas, latinoamericanos, africanos, asiáticos, un punto intermedio, porque estaban ahí como un poco más desarrollados. ¿Dónde? En el lado de lo salvaje, en el lado de lo natural, realmente. Entonces, perdonadme, pero sí es ahí donde tenemos que buscar el verdadero problema, en la verdadera base de nuestro sistema de pensamiento y de sentirnos como seres humanos, en esa ilustración que pone la razón como lo más importante para todo, lo más importante que tiene que regirnos. ¿Cuánto nos asusta la locura? Os pregunto. Es uno de los grandes tabús. A cualquier ser humano le asusta la locura, la pérdida de razón. Es lo peor que puede ocurrirnos. Y así os podría seguir preguntando cosas que nos llevarían precisamente a ese espacio, ¿no? Esa preocupación real, esa separación entre naturaleza y cultura, tan cierto punto perverso. Pero además nos vamos a la ilustración como momento realmente peligroso cuando nos apoyamos un poquito en los análisis de Foucault, ¿no? Habéis oído ya esto, ¿no? Os lo han contado, esto de que a partir de determinado momento, a partir de la ilustración del capitalismo, el poder cambia y la forma de gobernar a los seres humanos cambia. No os voy a enrollar con toda esta teoría, pero a partir del siglo XVIII especialmente ya no se gobernará la vida matando a los sujetos como en la Edad Media, eso que llamaremos tanato-poder. Ya no dirás o me obedeces o te mato, y si me obedeces te dejo vivir, que era lo que hacía, cómo se gobernaba hasta ese momento, o a partir de ese momento va a surgir un poder que ya no mata, sino todo lo contrario, un poder que cuida la vida. Porque cuida la vida porque la fábrica necesita vida para trabajar, porque el Estado necesita vida para el ejército, porque el Estado necesita vida para el funcionariado. O sea, un poder que cuida la vida, pero no de cualquier forma. Cuida una vida disciplinada. Y ahí es donde Foucault instaura la educación como la educación, la sanidad, la fábrica, como uno de todas esas estructuras, instituciones, tecnologías, que llamará, encargadas de disciplinar al sujeto, de construir al sujeto, pero siempre con el objetivo de construir y cuidar la vida. Y claro, y os preguntaréis, no os lo preguntaréis, pero lo pregunto yo para que lo preguntéis, ¿y la naturaleza dónde está ahí? Pues claramente, la naturaleza aparece en dos puntos. Por un lado, si solo seguimos a Foucault, aparece en el punto de que para cuidar esa vida hay que alimentarla, vestirla, construirle casas. La naturaleza claramente no es... Hay interpretaciones que dicen que sí, pero en general mi teoría es que no es pensada como vida que hay que cuidar. Sí, en el sentido de que hay que cuidar para cuidar la verdadera vida, que es la humana, la que está en el centro, la que vale, la que merece ser vivida.
No la de todos, ¿vale? Estamos hablando de un momento donde esa vida humana es la blanca, el resto, ya veremos, poco a poco. Pero en ese momento estamos hablando solo de lo blanco. Por lo tanto, ahí es el momento donde se cristaliza que la naturaleza será importante en tanto en cuanto sea útil para el cuidado de la vida. Será imprescindible en tanto en cuanto para el cuidado de la vida. Y claro, por eso cuando hay manifestaciones, como estas semanas atrás, o como la que hubo la semana pasada en Madrid, no me acuerdo, al final de la línea azul, me olvida el nombre, bueno, que van a talar unos árboles para construir tal. De pronto yo pongo a mis alumnos y me pongo yo a mí mismo a analizar los discursos, qué dice la gente, qué proclamas hay, o cuando los políticos en la televisión, y te encuentras con discursos claramente donde hay que cuidar la naturaleza porque no vamos a quedar sin alimentos, hay que cuidar, hay que llevar una vida ecosostenible, hay que hacer una ciudad ecosostenible, como dijo Manuela hace poquito, Carmena, hace poquito, porque si no vamos a tener que irnos de vivir los humanos porque esta ciudad es irrespirable. Nos encontramos con una cantidad de proclamas ecologistas donde la razón de cuidar el medio es porque si no morimos como seres humanos, o este discurso que también apareció estas semanas atrás de qué le vamos a dejar a nuestros hijos en el 2060, cómo van a sobrevivir con esto. Precisamente, escuchando eso es como de pronto, claro, a mí me salta y dices, coño, es que seguimos con una mirada antropocéntrica que es brutal, es útil en tanto vemos que corre peligro nuestra vida como seres humanos. Si no corría peligro, nos importa un cojón. Si mañana, como todas estas películas distópicas futuristas del espacio, descubriéramos un planeta B, nos importaría a la mayoría de la población nada. A ver, yo sigo siendo bastante utópico y creo en el ser humano un poquito, al menos, ¿no? Pero que poco a poco fuera importándole. Pero realmente la realidad nos muestra que no, que el ser humano es bastante pragmático y bastante superviviente, a pesar de toda nuestra parte, toda esa parte que tenemos más religiosa. Pero realmente eso está ahí. Os he dicho que eso era una parte, ¿no?, de interpretación de qué papel ocupa la naturaleza. Y otra parte del papel que ocupa la naturaleza, más basándonos en Horkheimer, precisamente, y esto es una interpretación muy filosófica, es que precisamente el ser humano, el sistema capitalista especialmente, este sistema biopolítico de cuidado de la vida, para garantizar la vida, tiene que asumir crear la muerte. Eso nos dirá Horkheimer a nivel filosófico. Y diréis, qué rollo, ¿qué tiene que ver eso? Pues ese crear la muerte será a nivel simbólico y a nivel material. Crear la muerte a nivel simbólico de todo lo natural que hay dentro de nosotros y crear la muerte de la naturaleza para volver a crear vida. Será la única forma en la cual el hombre se libere. La liberación del ser humano, el culmen del ser humano, vendrá a partir de esa muerte simbólica, metafórica, que no es más, que podríamos decir que es ese control o ese uso exclusivo para el ser humano. Claro, y pensándolo desde ahí, ¿no?, desde esa bipolaridad, miedo, dominación, uso, claro, estaréis pensando, vaya historieta de psicosis, ¿no? Hay un sistema por detrás que nos articula, nos construye. Bueno, esta interpretación, esta mirada, podríamos decir, teórica o política, ¿no?, lo que precisamente pone el centro es en la responsabilidad en el ser humano, pero precisamente en cómo el ser humano nos hemos construido. Porque el problema, y ahí voy a utilizar a Judith Butler, por ejemplo, como teórica que se aproxima al lenguaje cuando habla del poder y el ser humano, el problema es que muchas veces pensamos que la realidad, el ser humano se maneja con la realidad como algo fuera, como algo que está out de nosotros. Y cuando pensamos que tenemos que cambiar las prácticas ecológicas o las prácticas racistas, siempre pensamos que hay toda una serie de cosas que podemos cambiar, ¿no? Hay unas normas que nos decían, compórtate así, que podemos cambiar. Y el problema real es que en ese proceso de construcción del ser humano que se produce a partir de la ilustración, en la educación, con el sistema educativo, con la fábrica, con el hospital, el tema es que esas normas que sitúan a la naturaleza como inferior, como objeto, están dentro de nosotros, de nosotras. Y el estar dentro de nosotros sitúa la cosa en un lado muy perverso, porque yo no puedo salir de mí, no puedo renunciar de mí.
Ahora en mi barrio, vivo en Aluche, aquí al lado, hay un problema, hay un conflicto gordo en el parque. No sé si vivís en Aluche, muy gordo en el parque, porque todo el abuelerío, así lo digo con cariño, se queja mogollón porque todo el perrerío, o sea, la gente de los perros, pues es que hay millones de perros en el parque, es real, cagan por ahí, mean por ahí, tal. Y es que, claro, han hecho de hecho una petición en el ayuntamiento, tal, porque es que el parque es para las personas. Claro. Y es súper interesante porque te pones a pensar. Claro, dices, no va a ser un perro más importante que yo, decía una señora en un debate que se armó por ahí. Yo estaba pasando y me paré. Decir, no va a ser un perro más importante que un ser humano. Y dices, uff, no, claramente no. Si os de una balanza, vamos en una avioneta, vamos 3 personas, vais 3 personas, se cae la avioneta. Y tuvierais que salvar al humano o al perro, ¿a quién salvaríais? Yo te creo que salvaría al perro, porque es verdad, con que intente creer en el ser humano creo poco, pero no sé por qué, no sé por qué, generalmente, pero si hiciéramos eso, si yo salvara al perro y no al humano, o sea, moralmente no es asumible por nosotros. ¿Cómo voy a poner a la naturaleza por delante? A ver, esto es un ejercicio ficticio y manipulador por mi parte, ¿no? Plantearlo así, pero no nos tenemos que poner así, pero en nuestra realidad común. Lo que intento trasladaros precisamente es eso. Es decir, o nos decidimos realmente a cambiar a empezar a grietar el sistema de pensamiento en el cual nos sitúan en determinado punto, y es un cambio, como bien ha dicho el compañero antes, global. O nos decidimos a hacer un cambio en el sistema sexogénero, un cambio en el sistema de producción, un cambio en el sistema de alimentación, o estamos jodidos, ¿vale? Que es verdad que tenemos que ir haciendo poquitas cosas, sistema educativo, la universidad, pero precisamente desde la universidad donde tenemos que empezar a crear un sistema crítico, pero muy fuerte, que realmente vincule todos esos cambios. Porque si no, para mí es difícil de concebir un verdadero cambio si no se da en la totalidad, porque el sistema está muy intrínsecamente enlazado y entrelazado, todas las variables que lo componen. Nuestro sistema económico, político, cultural y social. Demasiado intrínsecamente. No podemos pensar en un parque natural y sus usos sin pensar en la concepción de turismo, el concepto de ocio y tiempo libre, el concepto de bienestar, por ejemplo. No, pues, lo mismo con el viaje, como ya se ha hablado antes, ¿no? O sea, esa panacea. ¿Quién no quiere viajar aquí? ¿Quién no quiere, está deseando que llegue un momento para, yo que sé, irse aunque sea a ver a su prima ahí a Valladolid, pero viajar, moverte y contar los viajes? Y te subes a Instagram o sea, tú te pones Instagram y es que todo el mundo está deseando viajar y colocar millones de fotos de los sitios más chulos, incluidos nosotros, pues yo al menos, como parte del sistema, ¿no? ¿Quién no estamos, o sea, millones de cosas en la cual son parte de nuestra vida cotidiana desde lo más íntimo? Porque el deseo de viajar no es una mera moda que diga, ahora no viajo. No, es que viajar en nuestro sistema cultural ideológico contemporáneo es lo que te hace ser un humano joven. Te define como joven, te define con aspiraciones, te define con ganas de vivir, con capacidad de conocer. O sea, alguien guay que merece la pena vivir la vida. O sea, que tú conoces a alguien, te pones a ligar por el Tinder, por el Grindr, por donde se ligue, conoces a alguien que no le guste viajar, ¿y qué pensáis? Vaya tipo, ¿no? Vaya tipa, ¿qué me estás contando? O sea, está out, está fuera del sistema. ¿Esto qué es? O sea, no me apetece, me voy a aburrir como una ostra. Claro, no, y tampoco hay que entenderlo desde el punto de la oposición de no hay que viajar, hay que quedarse en casa. Pero hay que ver la complejidad y cómo está entrelazado muchas veces con cuestiones muy emocionales también. La relación emocional que tenemos con el consumo. Tenemos una relación emocional con el consumo. El consumo no es meramente decir, voy a comprar, hoy no, ya no voy a utilizar franquicias, ya no voy a utilizar ropa. No, tenemos una relación muy emocional con consumir o no consumir, especialmente ahora. Una relación con la tecnología brutal, donde la tecnología forma parte de nuestra realidad vital. Pero es lo más íntimo. La tecnología ya el teléfono no es un aparato, es un espacio de realidad. Yo lloro, me alegro, soy feliz, incluso follo por teléfono. Hacemos vida por teléfono, conocemos gente, nos enamoramos. O sea, utilizo estas palabras provocativas, pero o sea, esto ya no, dejó de ser un aparato hace mucho tiempo. Y esto,
A partir del momento que ya necesitamos hablar de realidad online y offline, porque ambas son tan realidad. Y claro, la parte perversa de la tecnología es perversa, no, más. Pero claro, perversidad podemos encontrar en todos los lugares. Pero más que un discurso apocalíptico, que es donde llego, me estoy dando cuenta ahora que acabo de llegar a un discurso apocalíptico, lo que sí que mi compañero Jesús y yo, ¿no? Desde nuestra asignatura, lo que sí que llegamos al punto es, vale, estamos aquí. Entonces, ¿cómo salimos de esto? Si con la mera transmisión de discursos que cambien la realidad no podemos. Bueno, ahí es la verdadera pregunta, ¿no? Donde nos preguntamos el cómo emprender el cambio desde la pequeña acción que agriete el sistema, desde muchas pequeñas acciones. Parece ser que es la única salida que nos queda, pero realmente abarcando y siendo de la conciencia de la complejidad de la situación, porque si no caemos en el peligro de la frivolización de las luchas. ¿Cuánta gente se siente tranquila porque recicla? ¿O cuánta gente lo hacemos por pura tranquilidad mental? ¿O compramos alimentos ecológicos y nos creemos que esto ya es la bomba? Sin pensar que, pues vale, es ecológico, pero claro, tendrías que ponerte a explicarle, sí que es ecológico, pero igual no es ecosostenible, no está producido, yo qué sé de qué forma, o las camisetas de H&M, que tienen unas camisetas eco, pero claro, son producidas en Camboya. Eso es muy eco, y normalmente ese algodón será muy eco, pero producidas en Camboya esclavizando a la población. Y dices, pues mola llevar una camiseta eco de H&M. O sea, creo que es la única de las franquicias que ha sacado línea eco, pero vamos, el resto tarde o temprano, porque es un discurso que cada vez es más potente, ¿no? Y bueno, desde ahí es donde quería un poquito llevaros el pensamiento, ¿no? De decir, desde esa complejidad, desde cómo pensarlo, y entonces decir, vale, entonces, si el problema es tan complejo, si pensamos las instituciones desde este punto, ¿no? Desde instituciones que son más de control, domesticación, que más que espacios donde el sujeto crece, yo parto desde ahí, pues realmente vamos a pensar maquiavélicamente. Por eso cuando ha dicho el compañero de no ocultamos en el currículum. Claro, cuando analizo currículum escolares de matemáticas, de cualquier cosa, yo ya no sé qué está oculto y qué no está oculto realmente. Yo no sé realmente, porque realmente lo que nos están es haciendo una estructura de pensamiento. Cuando de pronto te pones a comparar con otros lugares, con otras formas de pensar el mundo, te das cuenta que en nosotros hay una estandarización realmente llamativa en todo el mundo occidental, de deseos, de pensamiento, de forma de relacionarnos con el mundo. Toda cultura controla y construye pensamiento, toda. No hay nadie que sea individual, único, bueno, todos somos únicos, pero compartiendo demasiadas cosas con el resto. Pero es verdad que en nuestro sistema, en nuestro estado de pseudo bienestar, sí que se ha conseguido manejar al ser humano de una forma realmente inteligente y realmente potente y muy útil, ¿no? a la hora de construir. Por lo tanto, pues sí, la educación se maneja como uno de los ámbitos esenciales, pero precisamente teniendo en cuenta el resto, porque si no, creamos islas en las cuales nos podemos aproximar la mitad de la población. Es una discusión, por ejemplo, que tenemos mucho mi compañero Jesús y yo, que ya vendrá a alguna sesión, Jesús San. ¿No? Él es muy de la práctica cotidiana, pues grupo de consumo, muy tal, y yo, claro, acabo pensando, claro, mi trabajo de campo, generalmente, cuando investigo, es población gitana muy pobre, población chabelas de Brasil, y yo digo, o sea, el 70% del mundo no puede tener estas prácticas ecosostenibles. Es jodido. También es verdad que el 70% del mundo no es el que contamina, que somos nosotros, y para nosotros, ¿no? Pero es que hay también una parte muy importante aquí, en nuestro espacio, donde también ese tipo de prácticas no siempre les son accesibles, ¿no? Y a mí me crea siempre el pensar, el desear pensar en unas prácticas políticas que nos lleven a que la población en general podamos realmente cambiar el sistema desde ahí. Y bueno, no me enrollo más, yo voy a dejar más espacio para las preguntas porque me estoy enrollando un huevo. Bueno, joder, pues muchísimas gracias también, David, por poner como todas esas
complejidades de contexto, ¿no? Pues decías que no hay un planeta B y si acaso lo hubiera seguramente que no habría botes salvavidas para todos, ¿no? Si se iniciara esta conquista espacial, o esto se escribía en la revista Contexto hace poco, ¿no? Un autor que hablaba de esto, ¿no? De una conferencia a la que había ido con una serie de los más ricos, de los ricos de los más ricos, de la élite global y básicamente todas sus preguntas en torno a la tecnología tenían que ver con cómo iniciar esa conquista espacial para saltar de este barco que es el Titanic que como un poco has explicado se hunde, ¿no? Así que bueno, interesante esa visión tan antropológica, ¿no? Y tan desde esa crítica al antropocentrismo y desde las complejidades que tenemos para un poco todas estas dinámicas que tratemos de introducir en las instituciones educativas, cómo chocan también con este sistema basado en la competencia y en el individualismo y bueno, cómo conjugar un poco todas esas dificultades. Así que bueno, ahora el tiempo un poco es para quien quiera hacer alguna pregunta y les animo a aprovechar a estos ponentes que tenemos hoy aquí. ¿Ninguna? ¿Nadie Os se anima? enriquece que os preguntemos nosotros, ¿eh? En un momento nos ponemos a preguntaros y veréis, es peor. Seguramente han sido muy claros en la exposición y no... Muy extensos. Sí, eso. Muy intensos. Muy bueno, si nadie se anima, yo sí quería hacerte una. Un poco ayer hablábamos con Marisa Ramos y con Gisela Olivares, que nos hablaban un poco de la universidad, ciudad y territorio, y un poco las dificultades de introducir todas estas cuestiones, sobre todo que tienen que ver con crear estas identidades o crear estos sujetos ecosociales en espacios tan dinámicos como son las universidades, ¿no? En la que es complicado hacer al estudiante medio partícipe del entorno en el que desarrolla su actividad académica, en el entorno más cercano en el que viene día a día, como es la universidad, como es el campus, ¿no? Y la dificultad un poco de hacerle conectar con la flora, con la fauna, con el entorno en el que un poco se desarrolla su día a día universitario, pero claro, dentro de esa complejidad y de ese dinamismo que tiene el hecho de que por lo general no pasemos más de 4 o 5 años en un entorno. No sé si ahí, desde esa construcción de subjetividades, nos puedes aclarar un poco. Nos comentaba, hacía una pregunta ayer un chico que no sé si está hoy por aquí, desde la sociología, ¿no? Sobre cómo crear crear esas identidades y cómo eso introducirlo en las formas de enseñanza, seguramente dentro de esas metodologías que comentabas, Luis, para interactuar con el entorno y hacer interactuar al estudiantado con el entorno, hacerle sentirse partícipe del entorno y crear arraigo con el entorno. Pero claro, en un entorno en el que ese dinamismo seguramente hace que la mayoría de los estudiantes, pues aquí el caso de la universidad, por ejemplo, tenemos el famoso San Cemento, este festival que genera una cantidad de residuos que es la mayor batalla que tenemos desde el movimiento ecologista en la universidad, ¿no? Si no conectas, si no tienes algún tipo de arraigo y de respeto por tu entorno, no puedes respetarlo, ¿no? Dentro de estas metodologías, ¿cómo hacemos un poco participar, conocer y vivenciar a los estudiantes en un entorno pues, en el que al final no es su casa, ¿no? Y no sienten nada como su casa? Bueno, yo dejo eso aquí, mientras a ver si alguien más se anima a pensar alguna. A ver, si queréis empiezo yo un poquito. Claro, es algo que realmente a mí también me preocupa, porque es verdad que a pesar de que nosotros en nuestro grado tengamos esa asignatura, no nos quedamos tranquilos y pensamos realmente que esto no es suficiente, ¿no? Y pensamos también en clave de facultad y en clave de universidad, ¿no? Es cómo nosotros podemos inocular dentro de esa tarea de construcción de subjetividades que hacemos verdaderamente inocular algo que haga que los sujetos, que las sujetas, como digamos, se incorpore precisamente esa visión ecosocial, se incorpore esa conciencia de realidad, de dónde estamos, cómo nos relacionamos con el mundo y qué cosas tenemos que cambiar
¿no? Para también ver qué ganamos cambiándolo, ¿no? Y realmente imagino, ¿no?, que iría por ayer también la reflexión de que necesitamos cambiar pues desde la forma de docencia, esta jerarquizada, esta donde el único conocimiento válido es el conocimiento sabio, el conocimiento del autor famoso, pues eso, de traer ya no solo la naturaleza al aula y llevarnos el aula a la naturaleza, sino también traernos la sabiduría, el cómo se relaciona un agricultor, cómo se relaciona la señora del pueblo con su contexto y con su medio y cómo se relaciona históricamente, ¿no? Empezar a cambiar en un cambio didáctico mucho más profundo, además de introducir de forma transversal en muchos lugares el tema ecológico, sí, claramente, además de que esté mucho más presente, además de introducirlo desde el punto de vista de los comedores, que para nosotros es esencial, como es verdadera basura, pero no porque esté mala o buena, sino porque no hay un pensamiento de un consumo sostenible en la comida, ni ecológico, ya no digamos ya de otras formas, ¿no? Y es empezar a pensar, a deconstruir la universidad tal y como la estamos pensando. Para mí eso es imprescindible. Y empezar a pensar, y ahí el feminismo nos ha enseñado un mogollón, el feminismo, el movimiento de colonial, postcolonial, pensar en pedagogías otras. Pensar en lugares o en realidades culturales que sí en la historia y en la geografía han sido capaces de pensar a la naturaleza como un alguien, como un ente que está a su lado, que les acompaña y que ellos quieren acompañar porque forma parte de su realidad, no como un mero objeto. Y ya no hablemos de edificios sostenibles, no, todo este tipo de cosas que creo que son básicas, ¿no? Pero yo me metería mucho más, creo que me preocupa, ¿no?, desde el lado de lo pedagógico, es deslocalizar al sujeto sabio y empezar a localizar otro tipo de sabidurías, otro tipo de formas de acercamientos al natural que nos lleven a pensar realmente y a tomar conciencia de que somos parte de un ecosistema. Yo el otro día, ahora entro de un nuevo proyecto de investigación con una gente muy rara que de pronto se ha puesto a pensar acerca de la microbiota. No sé si os suena esto de la microbiota. ¿Alguien os suena? La microbiota, como todos esos bichos que llevamos dentro y nos componen como sujetos, bacterias, virus, vamos, toda esa complejidad que ahora es la nueva panacea de la medicina, donde parece que nos van a curar todo, desde una esquizofrenia hasta un cáncer, modificando la microbiota. Estoy exagerando un poco, pero sí se está empezando a pensar desde ahí como nuevo paradigma médico el tema de controlar todo a partir de todos esos organismos porque componen una gran parte de nuestro organismo. Claro, a mí a nivel académico intelectual me resultaba tremendamente interesante porque pensar que tenemos un ecosistema dentro de nosotros es muy heavy. Tomar conciencia de que el ser humano no es esa totalidad cerrada, única, con una mente, un alma, un corazón, sino que somos ya un ecosistema nosotros mismos. O sea, no necesitamos tomar conciencia de que hay un ecosistema que formamos parte exterior, es que nosotros ya somos un ecosistema con una cantidad de cosas dentro increíbles, donde la continuidad entre nuestro ecosistema interior y el ecosistema exterior es absolutamente continua. Y es empezar a tomar conciencia desde ahí, ¿no? Y yo me preguntaba, realmente, si tomáramos conciencia de esto, ¿dónde? ¿Cómo? Como sujetos, ¿cambiaríamos o no si perdiéramos esa imagen cerrada del sujeto inteligente y razonable que tenemos? Y lo dejo aquí. ¿Yo puedo entrar también? Por animar ahí, si no se anima nadie. Yo, a la pregunta esta que planteas, ¿no?, de cómo cambiar la universidad y demás, ¿no?, por dar algunas ideas. Yo soy de la escuela que dice que no actuamos como pensamos, sino más bien pensamos como actuamos. Es decir, que las formas en las que normalmente nuestra sociedad pues, nos hace que nos comportemos acaban conformando nuestro sistema de valores, nuestras formas de ver y de estar en el mundo, ¿no?, que de alguna manera lo adaptamos a lo que es nuestra cotidianidad. Desde ahí, antes he insistido muchísimo en el currículo y demás, me voy a salir ahora un poquito de esa lógica del currículo. Llevar eso a la facultad es pensar en cambiar muchos de los comportamientos habituales en la facultad, ¿no? Si en la facultad paso 5 años, pero esos 5 años, además de venir al aula, me llevo mi cesta de consumo y tengo un contacto directo con la agricultora, con el agricultor que me lo trae, eso cambia mi forma de actuar y acaba cambiando
de alguna manera mi forma de pensar. Si cuando yo trabajo con una serie de proyectos que tienen un servicio hacia el exterior, no se va a poder en todo lo que voy a trabajar, pero en muchas cosas sí, eso también cambia mi forma de ver y de estar y demás, ¿no? Si lo que ahora mismo se da por supuesto y está invisible dejase de darse por supuesto y ser invisible, estamos teniendo una reunión gracias a que hay electricidad. Y la electricidad llega aquí, pues nos da igual cómo llegue, porque llega y ya está, ¿no? Es invisible el proceso que hay detrás de esto. Si para tener esta historia tuviésemos que hacer turnos y tuviésemos ahí 3 bicicletas y tuviésemos que estar pedaleando en las bicicletas simplemente para poder vernos, porque aquí no hay ni una sola ventana con la cual nos pudiese entrar algo de luz, nuestra concepción de cómo estamos realizando esto sería distinto y a partir de ahí tendríamos otras vivencias que nos acabarían construyendo otra serie de historias. Esto de las bicis, que puede resultar algo absolutamente friki, en realidad no es tan friki. Si vemos uno de los movimientos sociales más potentes que existen en el planeta, desde mi punto de vista el más potente, el MST, el Movimiento de los Trabajadores sin Tierra en Brasil, esta gente tiene su propia universidad o el equivalente a lo que sería la universidad, por ejemplo la Florestan Fernández cerca de Sao Paulo, ¿no? En las afueras de Sao Paulo, ¿no? Y la gente cuando va a estudiar a la Florestan Fernández tiene una parte de trabajo en aula y tiene otra parte de tiempo equivalente de trabajo en el huerto. Y curran en el huerto para proveerse de los alimentos que van a comer después. No solamente los alimentos, sino que los cocinan, se encargan de la limpieza y demás. Y esto es una concepción distinta. Es una vivencia distinta de lo que es un espacio universitario. Es un espacio en el que, bueno, pues tienes una parte, digamos, más teórica, formal, como la que tenemos ahora, y tienes otra parte que no es menos importante ni en tiempo ni en necesidades para que eso se sostenga, que tiene que ver con, bueno, proveerte tus historias y demás, ¿no? Esta magia de que de pronto llega la luz, pues allí no es una magia, porque ellos son los que cultivan los alimentos, son quienes limpian los sitios y demás, ¿no? Estas prácticas que está haciendo otra gente, en mayor o menor medida, podemos importarlas a nuestras realidades universitarias, sobre todo que estamos pensando en que trabajamos con personas adultas que tenemos... O sea, no es como cuando trabajas con infantil o con primaria, que es mucho más complicado. No. Aquí estamos hablando con personas adultas con las cuales puedes hacer un montón de cosas de estas porque hay muchas más capacidades desarrolladas y que puedes hacer, ¿no? De manera que yo, si tuviese que decir una única cosa de cambio en la universidad, aparte del currículo, que ya he insistido antes y no voy a insistir, cambiaría cosas que le hagan cambiar a las personas las prácticas que hagan dentro, porque creo que a partir de prácticas que tengan esa mirada ecosocial vamos a ir construyendo esa parte ecosocial. Cuando decía David antes esto de que necesitamos los cambios interiores, yo estoy totalmente de acuerdo en que necesitamos esos cambios interiores, pero creo que esos cambios interiores no van a llegar si no es con cambios exteriores a la vez que nos permitan o que nos obliguen a trabajar de formas distintas para al final acabar pensando también de formas distintas. Ahora que nombrabas esta de cuestión de pedalear para generar electricidad, para, por ejemplo, la luz que necesitaríamos para esta aula, ¿no? Seguramente ni siquiera nos habíamos dado cuenta de que no había ventanas, ¿no? Pensaba en este proyecto que no sé si conocen de la Cinecleta, me parece que se llama, de esto un grupo me parece que 2 chavales, que se cogieron con bicicleta y se recorrieron prácticamente toda África proyectando documentales con un proyector que funcionaba a base de energía de pedales y vamos... Es decir, si se puede hacer esto recorriendo África para proyectar documentales, si no se podría hacer en una facultad, en un colegio o un instituto, ¿no? O el tema de enseñar con los huertos. Aquí en la facultad, como saben, hay un huerto que es el huerto Savia Bruta Javier Garrido, que hasta el año pasado formaba parte del programa de actividades medioambientales, de forma que los estudiantes podían ir ahí a reconocer créditos, pero no deja de ser cosas que están un poco al margen al final, ¿no? Qué difícil es, y sobre todo dada la urgencia de los tiempos, integrar esto como cuestiones de la política de las instituciones y sobre todo instituciones tan grandes y tan complejas como son las universidades. No puedo evitar reconocer que me da miedo ver que no llegamos a tiempo, ¿no? Integrar todas estas cuestiones de forma estructural en las políticas ambientales de la universidad o esto del aprendizaje-servicio, ¿no? O las becas de formación práctica. Si no sería posible esto integrarlo dentro de este tipo de formaciones ecosociales, ¿no? Una última oportunidad. Hola.
Bueno, enhorabuena a los dos por la ponencia. Yo quería plantear que, bueno, dado que esta jornada de hoy se ha planteado con cómo transmitir esa mirada ecosocial a aquellos que estamos en formación académica, ya sea universitaria o en el instituto, dado que el problema de la crisis ecológica es un problema presente, me gustaría si pudierais ofrecer alguna alternativa de cómo plantear esa transmisión de la mirada ecosocial a los que a día de hoy están ya desempeñando un rol en la sociedad plenamente construido, por así decirlo. Vamos, es una división un poco extraña, pero vamos, para aquellas personas que ya están formadas, por así decirlo, y están desempeñando todo ese trabajo productivo, reproductivo, todo ese estilo de vida, por así decirlo, pleno, aquellos, pues los políticos, los empresarios, trabajadores, etcétera. ¿Cómo podemos hacer para transmitirles, dado que ya han salido del sistema educativo formal, esta mirada ecosocial? ¿A través de qué canales? Si de una cultura política o de una cultura empresarial. Se me ocurre ahora mismo que, por ejemplo, la cuestión ecosocial en la campaña electoral que tenemos ahora mismo en las elecciones generales prácticamente está invisibilizada. Si en algún momento se hace algún debate electoral, no creo ni que entre dentro del bloque temático de ningún tipo, etcétera. Entonces, para esa gente que tiene ahora mismo el control, que tiene el botón, que tiene la posibilidad de decidir las políticas, los cursos de acción, o incluso para las personas que llevan un nivel de calidad de vida. Yo, por ejemplo, no tengo carnet de conducir, pues es esa gente que lleva un estilo de vida propio ya formado. ¿Qué otros mecanismos, aparte del sistema educativo, podríamos utilizar alternativamente para transmitir esa cultura política para esa cultura ecológica que en gran medida pues no se suele manejar en la vida cotidiana? Gracias. A ver, yo, por ser muy concreto, ¿cómo relacionarnos? A ver, yo lo primero que pienso es realmente en el crear, provocar prácticas, pero a la vez también pienso en los discursos. Cómo crear discursos, cómo articular que los discursos lleguen a la población, un discurso que queremos realmente, de unas políticas de representación de la naturaleza diferentes, de una forma de relacionarnos con el medio diferente. Y yo estaba pensando en la televisión. ¿Cuántos programas en horarios punta, en horarios que la gente vea la tele, hay de naturaleza? Pero no me refiero al documental, sino del mundo rural, donde realmente, o de cuestiones de alimentación, fuera de Masterchef y todas estas cosas que más nos indican otra cosa. ¿Cuántos? ¿Qué papel tiene la naturaleza, la lucha ecológica dentro de la televisión en el prime time? Sí, porque la 2 de vez en cuando tiene alguna cosita por ahí marginal. Pero yo me acuerdo la última vez que estuve en Francia o en Alemania, donde te encuentras canales que en horarios de prime time puedes ver realmente programas acerca del mundo rural o de determinadas formas, o alrededor de la ecología, o alrededor de los animales, no el típico documental, y te lo encuentras. Para mí sería imprescindible crear esos espacios, o sea, donde se transmita este tipo de discursos, ahí, por ejemplo, y también en horario infantil, en lenguaje infantil, ¿no? Es utilizar los medios que están creando y trasladando el discurso, que están creando subjetividades para la gran población, al menos en lo público, para trasladarlo y que le llegue. O sea, y que no sea la mitad de la jornada, Sálvame y Espejo Público, o yo qué sé, estos programas. No tengo tele, entonces no me acuerdo de programas, no sé si todavía existe Sálvame, pero yo creo que sí, ¿no? Pero que la gente cuando ponga la tele en un horario central se pueda encontrar realmente con lo que digas. Coño. O sea, algo parecido a veces en TV3, yo que veo bastante TV3, sí que te puedes encontrar en determinados momentos alguna línea de programación que puede ser bastante interesante de salir, pero en general no. ¿Alguna idea así complementaria, que no contradictoria con lo que comenta David? Bueno, primero, esto no lo voy a argumentar, pero yo si tuviese que decir ahora qué es lo que teníamos que hacer en este contexto de crisis civilizatoria en la que estamos y demás,
Yo, más que ponerme a convencer a la clase política, que no me parece mal, me pondría a construir contrapoder y me pondría a construir alternativas sólidas que funcionen, ¿no? Y que a partir de ahí podamos ver cómo hacemos la disputa de otro lado. Pero eso no lo voy a argumentar ahora porque es otra discusión mucho más larga y mucho más compleja que nos llevaría a otro tipo de debate. Entrando en la parte esa, ¿no?, más educativa, ¿no?, de cómo trabajar con las personas adultas. Lo cuento primero con cómo lo estamos haciendo con nuestros propios centros y a partir de ahí extrapolo algunas ideas. Porque podéis imaginar que en los centros de nuestros coles, que tenemos un claustro de unos 370 profes, pues hay de todo. Son un reflejo de lo que es la sociedad. Y hay gente que está más motivada con estos temas, hay gente que está en posiciones antagónicas y hay una gran mayoría pues, que, bueno, pues es un magma que está más o menos por ahí en medio y demás. ¿Qué cosas hemos hecho? Pues hemos hecho bastante formación y sensibilización, en algunos casos voluntaria y en otras obligatoria, y que, bueno, pues por la que tiene que pasar cada cual. Hemos hecho un proceso lo más participativo que hemos podido dentro de nuestros márgenes, porque en la medida que tú participas en los procesos de creación de cosas, te involucras más en ellos y al involucrarte más en ellos entras en canales de comunicación y de intercambio mucho más potentes, y creo que esa es una clave bastante importante. Hemos cambiado contextos, o dicho de otra manera, hemos hecho ciertas presiones. Este libro, que ahora mismo se está trabajando en nuestros 3 centros, pues bueno, si alguien se ha negado mucho a hacerlo, pues no lo ha tenido que hacer dentro de su aula. Pero digamos que les hemos explicado que estás donde estás y que a partir de ahí, pues que tú también verás un poco cómo te mueves, ¿no?, dentro de esta historia, ya digo, sin obligar a nadie. Pero hay una parte que tiene que ver con una parte de presión, ¿no?, y de cambiar un poco esas condiciones. Y yo creo que estos 3 elementos son 3 elementos que podemos pensar desde una perspectiva más macro. Podemos pensar en todo lo que tiene que ver con campañas de difusión, sensibilización. La televisión hay que jugar un papel, pero no solo, ¿no?, a todas estas historias. Podemos pensar en procesos de presión social, porque las sociedades tenemos mucha capacidad de presión, mucha más de la que muchas veces nos creemos, ¿no?, y obligar a partir de ahí, pues bueno, pues a cambios, ¿no?, desde ahí. Pero en cualquier caso, para mí, una idea clave dentro de estos procesos de extensión social de la historia es que en realidad lo que aprendemos y lo que escuchamos es lo que queremos aprender y lo que queremos escuchar. Y hay una parte de todo esto que tiene un componente de voluntariedad muy alto. Así que a lo mejor tiene mucho más sentido no intentarme dirigir a Pablo Casado, que ni me va a escuchar, ni va a tener ganas de que me escuche, ni nada de nada, sino dirigirme a quien sí que quiere y a partir de ahí articular discursos y que esas personas se conviertan en transmisores a una siguiente capa de cebolla y así sucesivamente, con por supuesto las transiciones, o sea, las traducciones que se tengan que ir haciendo y demás, ¿no? Y yo creo que ese probablemente sería una herramienta como más útil de esos procesos de transformación más de personas adultas que los otros. Porque yo sí que creo que el tema ecosocial va a entrar en campaña. Bueno, me refiero más bien al tema ecologista, yo creo que sí que va a entrar en esta campaña. Y sí que creo que va a tener un cierto papel. Otra cosa es cómo entre y qué temas entres. Porque ahora mismo el imaginario del Green New Deal, o como lo quieras llamar, horizonte verde que dice Podemos o de cualquier otra forma, está siendo un elemento que se está poniendo sobre la mesa, entre otras cosas porque tampoco hay otro remedio. Pero ¿qué es lo que se está poniendo sobre la mesa? Es una especie de Green New Deal pues, que es como una proyección de nuestra sociedad actual. Transición a las renovables para que todo siga funcionando exactamente igual, pues vía coche eléctrico, vía redes inteligentes, las smart cities y todo el rollo este, ¿no? Y ese es el bloque del imaginario del Green New Deal que de alguna manera entra con los temas ambientales, eso sí, con carbono cero y todo el rollo este, ¿no? Eso creo que es absolutamente irreal. Ese sería también para otra charla distinta, ¿no?, y para otro debate distinto. Entonces creo que en esa brecha que se nos abre, y yo creo que se nos va a abrir, bueno, pues tenemos la capacidad de meter debates que vayan mucho más a lo profundo y que planteen imaginarios distintos. Decía David la necesidad de
o abrir y romper ese antropocentrismo, ¿no? Y entender que por el mero hecho de ser humanos no somos la única especie que tiene derecho a la existencia, ¿no? sobre este planeta. Bueno, ese es un debate fundamental desde el punto de vista ambiental, ¿no? O debates que tienen que ver con nuestro impepinable decrecimiento en el consumo material y energético es otro de los debates que está muy relacionado con este tipo de historias. Así que, bueno, vamos a intentar aprovechar esas grietas que yo creo que se han abierto, por lo menos más que en las elecciones pasadas, y a partir de ahí vamos a ver. Solo comentar una cosita, porque hablabas de este componente de voluntariedad para introducir algunas de estas cosas y quería plantear como una cuestión más, que es claro, cuando nos planteamos el introducir la cuestión ecosocial, en este caso en los currículum, te das cuenta de que es una batalla que tienes que dar en los departamentos, que al final choca un poco con lo que cada profesor, cada profesora quiere introducir, pero que choca, es decir, cuando quieres introducir nuevos autores, nuevas perspectivas, nuevos enfoques, hay un componente de voluntariedad, pero también hay un componente de capacitación de los propios profesores y profesoras, ¿no? Aquí la cuestión de esta carrera de magisterio, que bueno, que en España no es que haya sido la carrera que es más, digamos, tenga una puesta en valor, ¿no? O se le dé una importancia que seguramente sea la que se le debiera dar y la que seguramente se le da en otros países de Europa, ¿no? ¿Cómo formamos a quienes forman? Y preguntar aquí si en esta línea, desde FUGEM o si saben, si podrían comentar algún tipo de otra experiencia en esta línea, ¿no? Hemos hablado de cómo introducir la sostenibilidad del currículum, pero cosa igual de importante, si no más, es cómo introducirla en aquellos que forman a los que forman. Y no quería dejar pasar la oportunidad, ya que te tenemos aquí, Luis, y comentaba a raíz de la pregunta del compañero cómo educar no solo en las universidades y los colegios, sino cómo educar a la sociedad en general, ¿no? A los políticos, a las empresas. Y esta introducción de la cuestión ecosocial en campaña, como bien decía Luis, es un tema que se nos iría demasiado por la tangente y nos daría para otra charla, evidentemente, pero sí espacios como el que tú vienes a representar un poco, como es FUGEM, ¿es posible o cómo podrían articularse alianzas desde un poco los movimientos estudiantiles por el clima que ahora mismo están tratando de introducir precisamente esta cuestión en campaña? No solo los movimientos estudiantiles, también movimientos como Extinction Rebellion, como por supuesto Friday for Future, la Juventud por el Clima y otros muchos movimientos que están haciendo un poco esta labor. Pero en el caso de los movimientos jóvenes, son jóvenes que por lo general no se han educado con esta cuestión ecosocial introducida en los currículum, con lo cual nos vemos que desde dentro de estos propios movimientos tenemos una falta de formación que muchas veces nos supone una gran dificultad de cara a diseñar nuestras propias reivindicaciones, nuestras propias propuestas, cuando queramos reunirnos con los políticos o cuando queramos reunirnos con las plataformas a las que tenemos que hacer llegar nuestras propuestas. En este sentido, ¿cómo se puede articular algún tipo de alianza entre, por un lado, estos movimientos estudiantiles, sobre todo los movimientos estudiantiles jóvenes por el clima, y espacios como FUGEM Ecosocial, que sí que desde hace años vienen trabajando en todas estas propuestas y todos estos contenidos que sí que pueden dar lugar a un programa político desde un punto de vista que introduzca la cuestión ecosocial? Bueno, dejarlo ahí sobre la mesa. Pues así varias cosas. Primero lo voy a hacer con el gorro de FUEM y luego me lo voy a quitar y me voy a poner otro. En lo que tiene que ver con esta parte de capacitación, bueno, un previo, ¿no? Esta parte, lo de la falta de tiempo, que esto es una cosa que estoy segurísimo que ocurre en la universidad, no me da tiempo a trabajar todo el temario que tengo que dar y entonces por lo tanto no puedo meter otras cosas, y que pasa exactamente igual en secundaria, en primaria y hasta en infantil, lo cual llega a rozar el absurdo total, ¿no? Bueno, esto que es una realidad, lo queramos o no, aunque sea el policía, no es el inspector que te va a venir y te va a decir, no has llegado hasta aquí, porque eso no ocurre en los coles. Pero tienes el policía dentro, que es el que te dice, no te estás dando todo el temario, no sé qué, ¿no? Y esto, bueno, pues todavía en segundo de bachillerato con la EBAU pues puede tener un poco de sentido, pero en el resto de cursos no tiene ningún sentido. Pero bueno, jugamos con ese imaginario, ese policía dentro, Foucaultiano, ¿no? Como comentaba antes David, ¿no? Y que tenemos, bueno, pues, ¿cómo hemos respondido a esa historia? Pues la principal respuesta ha sido, no, es que esto no es tiempo extra. Es que a la vez que vas a trabajar la energía potencial, la energía cinética y la energía mecánica, lo vas a hacer trabajando desde esa perspectiva ecosocial. Y nuestra apuesta de hacer materiales que incorporen la perspectiva ecosocial a la vez que trabajan pues, las cosas que tienen que trabajar de cada una de las asignaturas, responde sobre todo a esa parte del tiempo que de otra manera pues, sería un escollo
con el que estaríamos peleándonos y con el que estaríamos teniendo problemas bastante repetidos. Así que, desde nuestra perspectiva, esa es una clave que hemos tenido que usar y que estoy seguro que habría que usar también en el ámbito universitario. En lo que tiene que ver con la capacitación, cuando empezamos con toda esta historia, lo primero que hicimos fue apostar por la formación. Y descubrimos que era un proceso que tenía sus frutos, pero tenía unos frutos lentísimos. Y que al final acababa estando atravesado pues, por las prácticas cotidianas dentro de los claustros, pero también por las prácticas cotidianas de cada cual en su vida normal. Y que así pues, nos podían dar, iba a decir milenios, no voy a decir milenios, pero vamos a decir muchos decenios para hacer los cambios que queríamos realizar. De manera que no es que hayamos quitado la parte de formación, que la seguimos teniendo, sino que la hemos colocado desde una perspectiva diferente. Ahora, además de cursos que tienen que ver con lo ecosocial, además que de cosas más propias del claustro, sobre todo articulamos la formación a través de lo que ha sido el proceso de elaboración del currículo ecosocial y a través de lo que es el proceso de elaboración y puesta en práctica de materiales de este tipo. Entendemos que esto forma tanto al alumnado como al profesorado. Y nuestro objetivo, no así como quien dice, sino explícito, es que esto forme al profesorado. Porque cuando hemos elaborado todos estos materiales, los hemos hecho con un núcleo duro de profes que tenían buenas habilidades didácticas, buen control de sus contenidos y que además controlaban los temas ecosociales y demás. Y una de las cosas que nos devolvían digamos, la jet set del profesorado ecosocial de nuestros centros, lo que nos devolvían es que había muchas veces que no sabían cómo abordar los temas ecosociales porque no los conocían en profundidad. De manera que lo que hemos hecho es elaborar un material que les sirva a ellos también como formación, porque nos formamos también con este tipo de materiales. Y ahora mismo es nuestra principal vía de formación del profesorado, los materiales que estamos elaborando, ¿no? Así que les tenemos, aunque es un material para el alumno, en realidad sabemos que tiene esas dos finalidades, ¿no? Porque yo creo que una vez que tú tienes la sensibilidad, una vez que tú tienes interés, la formación la buscas. De manera que una vez que está despertada esa sensibilidad en el 15M climático, los Fridays for Future y demás, va a surgir sola la formación, porque va a haber una demanda de formación en la que se va a estructurar. Lo voy a contar con una experiencia, y aquí me quito el gorro de FUEN y me pongo el gorro de Ecologistas en Acción, ¿no? Que tiene ya un poco más de trayectoria y que permite tener un poco más de evaluación, ¿no? Cuando surge el 15M, y en el 15M hay pues, una efervescencia brutal, esa efervescencia en gran parte se acaba transmitiendo en una necesidad de formación sobre un montón de temas. La Unión Europea, los temas ambientales, bueno, un montonazo de temas. Bueno, pues quienes llevábamos un recorrido en movimientos sociales de años y estábamos pues, como individuos, pero también como parte de organizaciones dentro de los procesos, pues acabamos dando formación a un montonazo de asambleas del 15M porque hubo un reclamo y una demanda del propio movimiento del que formábamos parte. Así que yo creo que lo que va a ocurrir con estos movimientos que están ahora explosionando y que me parece una noticia excelente es que van a tener esa demanda formativa y esa demanda formativa la van a querer canalizar a partir de las personas que tengan más bagaje, pues simplemente porque llevan más tiempo, no por nada más, ¿no? Y que estén participando a la vez dentro de esos movimientos. Y para mí ese es un elemento clave, ¿no? De cómo articular esos procesos ahora mismo. Si alguien quiere hacer alguna aportación, alguna reflexión, alguna pregunta, si no, hoy tendremos que terminar un poquito antes. Así que darles ahí una última oportunidad para compartir. Nos vamos a casa, ¿eh? Pues en ese caso sí, vamos a cerrar esta segunda sesión en la que, bueno, como saben, mañana seguiremos hablando concretamente sobre la cuestión de la investigación y hablábamos, nombraba David a Jesús, mañana precisamente podremos estar con tu amigo Jesús y también con Rafael Díaz Salazar, que ha escrito mucho también sobre, y precisamente en colaboración, creo, con FUGEM Ecosocial, sobre concretamente el papel de las universidades y de la investigación.
Nada, simplemente decirles que mañana nos vemos en la sala de juntas. Recuerden que todo está en el programa, en la web. La sala de juntas es arriba en la tercera planta. Y que no se olviden de firmar los que quieran el reconocimiento de crédito. Así que nada, pues muchísimas gracias y sobre todo gracias a nuestros ponentes por haber venido hoy.